Entre 1810 y 1833 Schelling trabajó de manera casi obsesiva en la redacción de una obra que nunca llegó a acabar y que finalmente desembocó en la filosofía positiva, Las Edades del Mundo. El presente volumen recoge 3 de los numerosos manuscritos relacionados con este proyecto, los 3 primeros, escritos entre 1811 y 1815, que presentan la versión inicial del proyecto. Estos textos, que por su estado fragmentario han sido comparados con ruinas, permanecieron inéditos en vida de Schelling y se publican ahora por primera vez en español. Las Edades del Mundo es la fase más oscura y enigmática de la filosofía de Schelling. A partir de 1809, los caminos de Schelling se alejaron de la cómoda filosofía de la identidad y se adentraron decididamente por los terrenos de la religión y de la mitología. En este contexto, Las Edades del Mundo no es, como se suele decir, una filosofía de la historia, sino una teoría de la revelación divina. Lo que Schelling intenta explicar aquí es cómo surge el tiempo en la eternidad. Con ello creía estar contribuyendo a que la filosofía se convirtiera en la auténtica ciencia suprema. Jorge Navarro Pérez, Valencia, 1967, es doctor en filosofía por la Universidad de Wuppertal. Ha publicado numerosos artículos y libros sobre cuestiones relativas a las teorías del lenguaje y de la historia de la filosofía clásica alemana. Friedrich Schelling. Las Edades del Mundo. Textos de 1811 a 1815. EPUB 1, 0. Titivillus 16 de agosto de 2024. Título original, Die Welt Alter Friedrich Schelling, 1861. Traducción, Jorge Navarro Pérez y Pascal David. Diseño de cubierta, RAG. Editor digital, Titivillus EPUB Base Red 2.1. Índice de contenido. Cubierta Las Edades del Mundo. Prólogo por Pascal David. Introducción por Jorge Navarro Pérez y la génesis del proyecto, Las Edades del Mundo, 2. La introducción 3. Libro primero, versión de 1811 4. Libro primero, versión de 1813 Libro primero, versión de 1815 Bibliografía. Nota a la edición Las Edades del Mundo, versión de 1811 Introducción. Libro primero, El pasado. Las Edades del Mundo, versión de 1813 Introducción. Libro primero, El pasado. Las Edades del Mundo, versión de 1815 Introducción. Libro primero, El pasado. Sobre el autor. Notas. Prólogo. El sistema de los tiempos. Por Pascal David. Escribir un prefacio a Las Edades del Mundo es tarea tanto más temible cuanto que esta obra inacabada y póstuma de Schelling se presenta también como una especie de prefacio, de prólogo al que escruta la dimensión de lo inmemorial e incluso trata de remontarse hacia las cosas escondidas desde la fundación del mundo. Pero, a semejanza del creador cuyo drama estuvo contando, Schelling ha conocido igualmente las ansias de la creación. Consumió en ello, durante varios años, más o menos entre 1810 y 1815, lo mejor de sus fuerzas especulativas, como si el luto por Carolina, transfigurada en Clara, viniera a ensimismarse y abismarse en una obra casi deshecha desde dentro que, desde las conferencias de Stuttgart, sondea los abismos del pasado y se mantiene al borde del precipicio de la locura, vencidos luto y locura, según la definición grandiosa de la tercera versión, 1815, de Las Edades del Mundo, y después en la filosofía de la revelación, según la cual habría una locura que constituiría la más profunda esencia del espíritu humano, en cuanto necesaria incitación que, si permanece como tal, permite a la mente humana escapar tanto de la necedad, Blotzin, antitética del Banzin, como de la pura demencia en su aspecto más espantoso, o sea, permite conservar la razón entre el escollo de la necedad, en la cual falta cruelmente el menor grano de locura, impidiendo el desarrollo de la mente, ya que en nada le ofrece resistencia, y el de la locura avasalladora, que, a diferencia del escollo contrario, peca por exceso y no por defecto. 1. Es como si el libro del destino del idealismo alemán, el Schicksalsbuch, según la fórmula de Manfred Schroeter, 2, hubiera tenido que plegarse a la definición que Maillard me dará del libro, a saber, una sucesión de páginas, a manera de arqueta que una redoblada delicadeza natural defendiera contra la brutalidad del espacio. 3. Aquí se halla la razón de eso que solemos llamar el fracaso de las edades del mundo y su carácter inacabado, aunque quede por discutir la pertinencia de esa caracterización. Si es verdad que todo hombre debe haber conocido en general un punto de inflexión en su vida, el punto nocturno en que su ser se contrae, como escribe Hegel a Windismann el 27 de mayo de 1810-4, es decir, en la época en que comienza para Schelling la difícil gestación de las edades del mundo que, en lo que se refiere a este es precisamente en esta misma época cuando resulta pertinente esa fórmula. Y si el punto nocturno, evocado parece aplicable, para Hegel,
a los años pasados en Frankfurt, 5, es decir, al principio de su recorrido. En cambio Schelling lo encontrará en medio del camino, en el mezzo del camino, o sea, no antes de la elaboración de un sistema con el cual se confundiera su obra, sino durante los años pasados en Múnich, después de su exhibición en público, por citar la muy conocida ocurrencia de Hegel sobre a su condiscípulo y amigo de Tubinga, y luego rival. En efecto, el capítulo dedicado a la obra maestra de construcción de las Weltalter, en la última gran biografía dedicada a Schelling, concluye hablando de la crisis de la mitad de la vida, con sus 1000 causas y sus 1000 pretextos, mas con un nombre único, uno mismo. 6. Para Schelling, el fracaso no significa punto de partida, estimulación o trampolín, sino interiorización y ahondamiento del principio. Y a diferencia de la filosofía hegeliana, el germen, Caim, se ahondará, inextricable, en Grund, en fondo oscuro. A pesar de una entrada precoz y prometedora en la escena filosófica, que además harto cumplió sus promesas y ofreció resultados, ulteriormente rectificará Schelling siempre a costa suya, según una actitud cada vez más familiar en él a partir de 1809, todo aquello que pusiera en marcha un día su reflexión, modificando su perspectiva en función de una retrospectiva o de una recapitulación que indica generalmente un cambio profundo del sistema. Así pues, las edades del mundo son el fruto de una crisis. Más allá del itinerario personal de su autor, que permite restituir la biografía, más allá también de los retrasos y la procrastinación a menudo atribuidos a Schelling, quien, después de una brillante entrada, se sumirá hasta su muerte en su silencio de escritor, la crisis citada representa una crisis interna de su propia filosofía. De todas formas, el mérito del libro de Lanfranconi, 7, una obra estimulante que figura entre las recientes interpretaciones de las edades del mundo, estriba en su nuevo y firme examen de esa perspectiva, según el cual resulta cada vez menos evidente el supuesto fracaso de las edades del mundo, si consideramos que todavía en 1833, es decir, más de 20 años después del comienzo de los trabajos sobre las Weltalter, impartirá Schelling un curso en Múnich titulado System der Weltalter, 8. Así pues, los fragmentos de la primera década del siglo se habrían fundido en el molde del sistema fraguado en la tercera década, es decir, en la reelaboración correspondiente a la filosofía positiva del último Schelling. De ahí la opinión emitida a este propósito por un guía muy seguro para el estudio de la obra de Schelling: si hay fracaso en las Weltalter, ello no constituirá algo intrínseco y exclusivo de esa obra, sino que también fracasará, cosa que no juzgamos de antemano, la última filosofía de Schelling, con la que empalman sin ruptura las Weltalter, 9. En todo caso, y más allá de esa crisis interna de la filosofía de Schelling evidenciada de manera ejemplar por las diferentes versiones conservadas de las edades del mundo, falta examinar el propósito mismo de Schelling, o sea, el objeto de la filosofía tal como lo entendiera aquel hasta los primeros esbozos de las edades del mundo, a saber, el absoluto. Las edades del mundo se inscriben en efecto dentro de una perspectiva en la que el absoluto constituye desde luego el objetivo primordial, e incluso la dimensión propia de todo discurso filosófico digno de este nombre. Esa obra inacabada querría ser una historia científica del absoluto, es decir, de eso que solo cabe formular dentro de una historia y que únicamente se revela y pone en libertad a lo largo de una historia. En cierto sentido, es esta historicidad fundamental del absoluto la decisiva conquista de las edades del mundo, concebidas como la Selbstdarstellung des Absoluten, la autoexposición del absoluto. En otros términos, lo que ahora descubre Schelling es que esa exposición ha de tomar la forma de un relato, en lugar de rechazarla en favor de un sistema deductivo. Es como si el filósofo hubiera descubierto que al oscuro objeto de su deseo, o sea, el absoluto, oscuro fuerza de claridad, ensombreciendo así al discurso filosófico, había que dejarle el tiempo y la oportunidad de soltarse de lat absolvere, ya que el término absoluto, a pesar de su majestad, a pesar de tratarse de una sustantivación, no deja de ser un participio pasado, absolutus, algo así como un individuo, individuum, o un resto, lo que resta de toda división y se resiste a ella. Así pues, al absoluto sin más, presente en todo su esplendor en los primeros escritos de Schelling, le seguirá, por decirlo así, un absoluto que habrá de recorrer todos sus estados. Como se ha hecho notar con razón, el error fundamental de las primeras exposiciones estaba en considerar el absoluto como algo inmediatamente acabado y existente en toda su perfección. El error estaba precisamente en el hecho de que lo por definición, acabado, no podría servir nunca de punto de partida. Si olvidamos esta máxima y empezamos de entrada por el Todopoderoso, estaremos llegando, por decirlo así, antes de habernos ido, o dicho de otra manera, en ese caso toda apariencia de movimiento habría de revelarse por sí misma como ilusoria. Por otra parte, el absoluto actual, el absoluto como existir, o el existir en sí mismo, es lo que designamos con la palabra clave de todo lenguaje humano, el nombre de Dios, pero para nosotros no podría Dios ser origen, sino punto de llegada. 10. Considerar pues al absoluto, aunque se llame Dios,
no como si estuviera fuera del tiempo y enfocándolo solo sub specie eterni, sino en conflicto consigo mismo y sin necesidad de expulsar de sí el tiempo. Tal es el intento de las edades del mundo. Narrar a Dios, en el sentido en que los campesinos de Balzac narran al emperador. 11. Narrar, o sea, contar cómo era él para dar a entender lo que es, cuáles son los esplendores pasados de una herencia que el presente ora asume ora ignora. Comprendidas en su estricto aspecto filosófico, se presentan pues las edades del mundo, en contraste con los escritos anteriores de Schelling, como una historización del absoluto, o mejor, ya que no se trata de hacer que él penetre por fuerza en la dimensión de la historia, como esa historicidad o Geschichtlichkeit que Schelling, con Hegel, es uno de los primeros en llamar así. Se trataría de recoger en la historia precisamente lo que para ella sería refractario, algo así como un poner en evidencia la materia histórica del absoluto en cuanto a vinculación y reconciliación de un tiempo pasajero y de un absoluto intemporal y ahistórico. Pues el punto nocturno, de la contracción, y más, de la contradicción llama ya, como toda contradicción, a su resolución. Y la significación positiva de la contradicción, su elemento motor, no es sino el tiempo. 12. Atendamos a este pasaje decisivo de la versión de 1813, aunque, en la vida como en el saber, nada parecen temer más los hombres que la contradicción, precisan sin embargo enfrentarse a ella, porque la vida está en contradicción consigo misma. Sin contradicción no habría en absoluto ni vida ni movimiento ni progreso, sino un letargo mortal de todas las fuerzas. Únicamente la contradicción mueve a la acción y hasta obliga a ella. Así, siendo la contradicción el verdadero tósigo de toda vida, cada movimiento vital no es sino la tentativa de vencer a ese tósigo. Das Hilft alles Lebens, el tósigo de toda vida es precisamente lo que la convierte en vida, es decir, en una constante tentativa de vencer la contradicción, de emparejarse con la eternidad, cuya esencia reside en la ausencia de contradicción, ya que el tiempo, considerado en sí mismo, no es sino una búsqueda de la eternidad. Toda vida lleva en sí un tósigo, y este tósigo es la vida misma, como dijo Jacob Boehme. 13. Se trata, pues, junto con el proyecto mismo de las edades del mundo, de un singular intento de rehabilitación del tiempo. Desde hace largo tiempo, no hay concepto menos valorado que el del tiempo. 14. Una rehabilitación por demás necesaria, dada la descalificación que representa en realidad la tradicional subordinación del tiempo a la eternidad. Con todo, no cabe olvidar que esta rehabilitación del concepto de tiempo se realizará en el fondo del absoluto, es al donde se retira el tiempo mismo. No se trata de hacer jugar al tiempo contra el absoluto, brecha en la que acabará precipitándose Marx, lector de Schelling, sino de mostrar cómo juega el tiempo, cómo tiene juego en el absoluto, e incluso cómo, al propio tiempo, se las juega el absoluto en el tiempo, como admite la eternidad en su seno el ligero efecto de un tiempo que no podrá afirmarse como propiamente temporal, sino deshaciéndose de ella, yendo primero contra ella en ella y luego contra ella fuera de ella. ¿Cómo pudo nacer algo de tiempo? La genealogía del tiempo, que aventuran las edades del mundo. 15, responde a esta lacerante pregunta. Una genealogía del tiempo que adopta el movimiento por el que se engendra Dios al excluir de sí lo que no era Él. De este modo se fundirán genealogía del tiempo y autopresentación del absoluto. Así, las Weltalter no representan solo una obra especulativa entre otras, en medio de lo que suele llamarse idealismo alemán, sino que abren y profundizan la dimensión misma de lo especulativo, intentando enfocar el absoluto en lo temporal, o sea, en aquello que no es el sino, a primera vista por lo menos, algo refractario a su esencia misma, idéntica, eterna. Como recuerda un curso de Heidegger recientemente publicado, la diferencia entre contemplatio y especulatio consiste en que en la contemplatio, comprendida como actitud religiosa, viene Dios considerado directamente, mientras que lo que caracteriza la especulatio es que ella ispicit divina in creaturis, o sea que considera lo divino en la medida en que ello se anuncia a través de lo creatural, queisa in speculo, como en un espejo, como si fuera la creación un espejo de Dios. 16. La fuerza de lo especulativo en el idealismo alemán consiste en ver lo positivo en lo negativo, Hegel, lo infinito en lo finito, Schelling, antes de Hegel, sustituyendo a la instancia kantiana de la conciencia finita la del espíritu infinito, o bien considerando como el espíritu finito no coincide todavía con el espíritu infinito, o sea, con su esencia espiritual. Acceder al conocimiento del absoluto como en un espejo, Spekialam, Spiegel. Es lo que define el proyecto mismo del idealismo alemán, y particularmente de las edades del mundo, vinculándolo así a la oposición paulina entre la visión cara a cara, o contemplativa, y la especulativa, que ve perspecialamina enigmatei, L.S. Olar, 13, 12. Toda especulación es primero espiegulación, como decía la mística renana. Y Schelling la llama también libre consideración de las cosas. 17, una definición de la filosofía comprendida en su dimensión especulativa. Cuando se habla de una manera especulativa, es la idea misma de absoluto la que exige dar un rodeo, la que necesita la prueba de confrontación con lo no absoluto.
Acusada de ser proteiforme, un carácter que ella misma acabará por reivindicar, la filosofía de Schelling conserva, sin embargo, a lo largo de sus cambios sucesivos, una constante, el absoluto. Él es lo que vincula desde el primer momento las diferentes versiones de las edades a los escritos anteriores de su autor. Partiendo de la autoposición del yo absoluto en ficta, los primeros escritos de Schelling se presentan como un verdadero festival del absoluto. 18. ¿Qué es la filosofía? Respuesta: la ciencia del absoluto. Filosofía igual a Wissenschaft des Absoluten. Lejos de ser pura denegación de la diversidad, algo que de por sí podría justificar las palabras de Hegel, injustas en el fondo, a propósito de la noche de la identidad, en la que todos los gatos son pardos. 19. La esencia del absoluto consiste más bien en subrayar la esencia positiva de la unidad. 20. La filosofía no considera todas las cosas sino tal como ellas son en el absoluto. 21. Ya que, en sí, todas las cosas están contenidas en el absoluto de manera eterna y no temporal. 22. Desde el punto de vista del absoluto, solo existe entonces una sola filosofía, aunque, en materia de filosofía, la mayoría sienta real pavor a arriesgarse por el libre océano del absoluto. 23. Lo problemático no es entonces el absoluto en sí mismo, esa pura limpidez en que se neutralizan todas las diferencias. En alemán, absoluto es neutro, das Absolut, sino la exteriorización, el salir fuera del absoluto. Con ello empiezan todas las dificultades, o sea, con el hecho de que haya algo más que lo absoluto, lo incondicionado. Con el sencillo hecho de que existan las cosas, lo finito, de que haya una historia y de que se dé el tiempo. Incondicionado por definición, el absoluto es tan irreductible al estatuto de objeto, dado que éste no constituye sino uno de los polos de la oposición, sujeto barra diagonal objeto, sin alcanzar todavía el punto de indiferencia, en el que se iguala o, como a la condición de cosa. Pues mientras que nada conviene al absoluto que no sea el mismo, toda cosa existe solo bajo ciertas condiciones que, por supuesto, no provienen de ella, un punto este que se entiende aún mejor en alemán, donde cosa se dice Ding, condición, Bedingung, y lo incondicionado, das Unbedingte. A ello se debe que Kant pueda llamar con todo rigor Bedingungen der Möglichkeit, condiciones de posibilidad, de la experiencia esas, no cosas, Undinge, que son el espacio y el tiempo, las formas a priori de la sensibilidad. Y. Novalis se lamentará del hecho de que, en nuestra búsqueda de lo incondicionado, demos siempre con cosas y no encontramos nunca más que cosas. 24. Por fin, bajo el término Bedingen entiende Schelling casi todo el tesoro de la verdad filosófica, indicando al respecto que hablar de una cosa incondicionada, un Bedingtes Ding, es una contradicción en los términos. En efecto, es incondicionado, eso de lo que de ninguna manera se puede hacer una cosa, algo que nunca podría volverse una cosa. 25. Por lo tanto, es necesario insistir en que el idealismo alemán no parte de la facticidad, de la finitud, de lo temporal, en suma, de nuestra condición mortal, sino de lo incondicionado, del infinito, del absoluto, de lo eterno. Y sin embargo, Schelling tendrá la existencia del tiempo por, no menos segura que la eternidad. 26, no sin correr desde luego el riesgo de convertir a la eternidad en hija del tiempo. 27. Es verdad que es la genealogía del tiempo, lo que en definitiva pretenden ser las edades del mundo, acceder al tiempo, a eso que llamará el curso de 1827 diagonal 28, el tiempo propiamente temporal, a partir de lo que no es él, a partir de aquello que se define como estando fuera del tiempo, es decir, la eternidad. Pensar el tiempo a partir de la eternidad, como diferenciación operada primero en su seno, imperceptible estremecimiento en que, sin embargo, ya se anuncia la resaca más amplia de la eternidad. Las edades del mundo nos permiten asistir tanto a la irrupción del absoluto dentro de un elemento temporal como del elemento temporal, accediendo a la plenitud del absoluto. Ya hemos visto que la inscripción de la problemática del tiempo en el horizonte filosófico de Schelling tiene por trasfondo su concepción de la filosofía en tanto que ciencia del absoluto, pero de un absoluto refractario en principio a la dimensión temporal. Falta saber pues qué elemento nuevo pudo provocar esa especie de cielo de la eternidad que transcriben, al dictado del tiempo, las edades del mundo. La puesta en evidencia de este elemento nuevo, de esta nueva escena filosófica que es la historicidad. 28, hace que la historia del absoluto requiera, como condición de su inteligibilidad, una retrospectiva, por parcial que sea, de la producción filosófica anterior de Schelling. Aunque, como vimos, persista como constante el absoluto desde los primeros escritos hasta las edades del mundo. Conviene sin embargo distinguir aquí al menos 3 etapas en el recorrido, tan apasionante como accidentado, que nos conduce hasta la historicidad del absoluto, 3 etapas en la profunda modificación de la relación entre el absoluto y lo finito que nos permitirán finalmente estimar la dimensión temporal de aquel.
1. Después de la séptima de las lecciones sobre el método de los estudios universitarios de 1802, en donde se pretendía que del infinito a lo finito no hay paso sino hiato y solución de continuidad, o sea, una caída, volverá a afirmarse en Filosofía y Religión, de 1804. La ausencia de transición del absoluto a la realidad efectiva, comprendida como realidad finita. Aún procedente del absoluto, ya que otra cosa que lo absoluto sin más no podría sino proceder de ello, sin ser con todo algo absoluto, la realidad cabal no dejaba sin embargo de representar una caída. Por eso, la Abkunft dem Absoluten que da su título a la segunda sección de Filosofía y Religión, derivación de las cosas acabadas a partir del absoluto, y su relación con él, no es una mera deducción a partir del absoluto sino caída, decadencia y deriva a partir del absoluto. 2. En cierto sentido, las investigaciones filosóficas sobre la esencia de la libertad humana de 1809 prosiguen la economía de Filosofía y Religión, como subraya el propio autor, 29, pero no sin muy diferente disposición de los términos, modificando la perspectiva hasta el punto de derribarla, la continuidad reivindicada entonces esconde mal la ruptura consumada, la cual no es, a decir verdad, viraje sino andamiento. En efecto, el origen ya no se concibe en las investigaciones de 1809 como decaimiento sino como emancipación, poniendo de relieve esa autonomía de la progenitura, Grata V. Hankelevich. Como diría K. Hilbrand, vuestros hijos no son vuestros hijos. Algo aplicable de maravilla a la descendencia del absoluto al final del tiempo cíclico, representado por Saturno devorando a sus propios hijos. La aparente paradoja está en que la dependencia con respecto al absoluto no se da en perjuicio de la autonomía de aquello que depende de él. Al contrario, es su condición de posibilidad, siendo la emancipación con respecto al absoluto una especie de reincidencia por parte de lo finito. No asistimos pues allí al naufragio del absoluto, sino a su triunfo, donde el infinito se hizo finito sin perjuicio de su infinitud, según las rotundas palabras con que concluyen las conferencias de Stuttgart, 30. De ahí el concepto capital de Deriverte Absolutate, elaborado por las investigaciones de 1809, 31. Pasamos pues, con esta segunda y decisiva etapa, de la deriva a partir del absoluto a una, sic venia verbo, absolutez derivada. 3. A las edades del mundo les tocará revelar la dimensión decididamente temporal histórica que encubría esa noción de absolutidad derivada, así como afrontar la nueva situación inducida por ese trastorno de la relación entre el absoluto y lo finito. Mientras paradójicamente se exponía en 1809 la absolutez derivada como algo hecho, sin necesidad de haber tenido que hacerse, o sea, como una absolutez deducida de la eternidad y no expulsada o laboriosamente extraída de ella, las edades del mundo nos muestran un absoluto no tanto derivado cuanto derivándose de sí mismo. Mientras que en la filosofía del arte se oponía el estar haciéndose al hecho, en definitiva, un hecho, como los momentos respectivamente musical y pictórico del arte, a su vez, y de nuevo, del absoluto, bajo la potencia del arte, el paso de las investigaciones a las edades del mundo parece llevarnos, analógicamente hablando, de la pintura a la música, a la cual además se refiere ex profeso esta última obra en algunas de sus profundas intuiciones, sin perjuicio de la referencia a Rafael, 32. Lo cierto es que la consecución de las cosas fuera de Dios no presenta en las edades la continuidad de una emanación, sino la violencia de una escisión, de una Scheidung que Schelling llamará crisis, en tanto que autodiferenciación en Dios, lo mismo que en el hombre. A partir de entonces, con esa tercera etapa, todo estará a punto para la nueva economía conceptual que inauguran las edades del mundo, la de un devenir del absoluto, de un Dios en devenir, Gott im Werden, es decir, un Dios que se va haciendo a sí mismo, 33. El Dios de las edades del mundo, igual que el de las conferencias de Stuttgart, no es un Dios metafísicamente plantado allí arriba, 34. Por eso son las Weltalter la historia científica del absoluto, concebido como Urlebendiges, ser vivo primordial. De ahí que necesiten partir de ese ser vivo todavía denominado tradicionalmente como ens originarium, o, en alemán, Urbesem, la esencia primigenia, como otro nombre de Dios, 35. Ens originarium, ens sentium, ens sumum, recordemos que estas eran las tres determinaciones kantianas del ideal trascendental en la dialéctica trascendental, de la crítica de la razón pura, 36, que volveremos a encontrar en las Weltalter, bajo los nombres respectivos de Urbesen, Besenayer Wizard y Das Ochste. Sin embargo, Kant se había limitado a enumerar así sino las determinaciones de un objeto que solo se encuentra en la razón, conforme con el ideal de esta, mientras que Schelling querrá ver en ello eso que pone a la razón literalmente fuera de sí y a la vez la incita a serenarse, a recuperarse de su estupor, 37. No es pues casual que la primera versión de las edades del mundo, 1811, concluya con una discusión, o, diríamos, una dialectización, de las pruebas de la existencia de Dios enumeradas y refutadas por Kant, el argumento ontológico, el cosmológico y el físico-teológico.
Pues bien, esas pruebas no son a los ojos de Schelling sino los diferentes momentos del desarrollo de un único ser. Así se propone Schelling dinamizar la relación puramente mecánica que antes instituía la metafísica, denominación que tiende a aproximar a Kant, a Leibniz y Wolff, entre esas tres pruebas, para llevarlas de nuevo a su secreta unidad. Yendo del dogmatismo al criticismo, Kant se habría quedado todavía a mitad del camino, al no percibir lo que mantienen en común los métodos dogmático y crítico, no dio el paso que conduce del pensamiento mecánico al pensamiento dinámico. Si las pruebas refutadas por Kant son falsas, ello se debe únicamente a que son mecánicas. Menos necesitan verse refutadas que dinamizadas y vivificadas. Pero entonces dejan de pertenecer a un capítulo de la historia de la filosofía para tomar desde ese momento el propio movimiento de la filosofía, puesta a tono con una historia, un desarrollo progresivo pero unitario. Ello conduce a una subversión de la noción tradicional de pruebas de la existencia de Dios, a la vez que deja sin sentido también su refutación, situada en el fondo en un mismo plano. De ahí que el término mostración, Erweisung, sustituya al de prueba, Beweis, como se aprecia ya en las conferencias de Stuttgart, contemporáneas de la gestación de la primera versión de las edades del mundo. La entera filosofía es una prueba progresiva del absoluto, la mostración continua de Dios, 38. Enteramente situada en el absoluto, no puede la filosofía sino ser regida de parte a parte de su recorrido, por eso que había despachado Kant como un mero objeto que solo se encuentra en la razón, por prestigioso que fuera. Como vemos, tampoco a partir de 1810 invalidó Schelling su planteamiento, a saber, que la filosofía es la ciencia del absoluto, o de lo contrario no existe. Pero lo que descubre entonces es que esta ciencia es historia, y que su historicidad es prueba de su cientificidad. Saber, Wissen, es haber visto. La lección 12 de la filosofía de la mitología recordará este parentesco entre el griego Eidin, el latín vidir y el alemán Wissen, 39. Por su parte, las edades del mundo establecerán una conexión etimológica entre ciencia e historia, 40, hasta llegar a proponer la equivalencia entre verdadera ciencia e historia, wahre Wissenschaft, historia, 41. ¿Cómo entender esto? ¿Dónde encuentra la equivalencia así definida la fuerza de su evidencia, desconocida hasta entonces? No se concibe la historia a la que se alude aquí, claro está, conforme a la poética de Aristóteles, como un conocimiento de lo singular. Lo que Schelling parece querer decir es más bien que nada se sabe sino, habiéndolo visto, que el saber no es nunca virginal, sino en todo. Caso retrospectivo, a diferencia del animal, o del cuerpo considerado en sí mismo como espíritu instantáneo, la mente momentánea de la que hablaba Leibniz y que recogerá Bergson, el espíritu humano no puede despertarse si está privado de memoria, Carans Recordatione, 42. Por eso empiezan las dos primeras versiones de las Weltalter, 1811 y 1813, de la misma manera, Das Vergangene wird gewusst, el pasado sabido, a diferencia del presente conocido y del porvenir presentido. O exagerando un poco, pero atendiendo al texto, solo puede saberse el pasado, solo él puede ser objeto del saber. Y luego, Das Geguffete wird der Sattel, lo sabido es objeto de un relato, con lo sabido se hace la narración, lo que equivale a decir que no existe saber digno de este nombre que no esté atormentado por un pasado del que se separó y gracias al cual tiene algo que contar. Todo saber está pues lleno de pasado, todo saber ha pasado por mucho. Se trata de cultivar la ausencia, mas no porque lo que fue ya no es, sino porque lo que fue no ha dejado nunca de ser. La relación de anterior a posterior se vuelve entonces una relación de exterior a interior, no es ausencia secas el objeto del saber, sino ausencia interiorizada y recogida, como la doncella que nos ofrece los frutos caídos del árbol en la fenomenología del espíritu de Hegel, esa doncella que es más que la naturaleza de esos frutos, la cual los presentaba de un modo inmediato y estaba desplegada en sus condiciones y en sus elementos, el árbol, el aire, la luz, etc. Y es más que todo eso, por reunir bajo una forma superior todas estas condiciones en el resplandor del ojo autoconsciente mismo y en el gesto que ofrece los frutos, 43. Lo que dice Hegel del pasado ciertamente acabado, pero recogido e interiorizado en el recuerdo, Erinnerung, parece anticipar los planteamientos de Schelling dedicados a estas cuestiones, cuyo gran descubrimiento estribaría entonces en haber visto que es la temporalidad la que está secretamente elaborando el saber. Es imposible tener verdadera idea del tiempo sino por un saber que se halle él mismo al tanto de su carácter temporal. Existe una temporalidad inherente al saber mismo. Por eso cualquier saber que se limite a enfocar el tiempo como un objeto del exterior llega siempre demasiado tarde, como la liebre del cuento de Grimm. Pues la verdad es que el saber del tiempo se inscribe en el tiempo del saber. Con las edades del mundo se vuelve entonces el saber hacia sus propias condiciones de posibilidad, hacia su gestación o génesis, solo he sabido algo como tal pensando en aquello que lo hace tal, y que de por sí se hace historia. Más lo que vale para el espíritu humano vale también para el espíritu en general.
Es humano todo lo divino y es divino todo lo humano, según la máxima de Hipócrates que escogen las Beltalter como guía de su investigación. 44. No hay entonces nada extraño en el hecho de que la teogonía, ya sea asiódica o inspirada en general por la mitología griega, o bien pretenda configurarse como especulación trinitaria, responda a la genealogía del tiempo contando con los tiempos que no son familiares bajo los nombres de pasado, presente y porvenir. Así pues, teogonía o cronogonía, si cabe aventurar este término, forjado en base al modelo de la etnogonía, de la que habla Schelling, y que él entendía como una etnología filosófica. 45. Y a la inversa, como se apunta también en la filosofía de la mitología, la mitología, no sería una Götterlehre, sino Göttergeschichte, no doctrina, sino historia de los dioses. Y, en las edades del mundo, estrechamente vinculadas a esa teogonía están tanto la investigación etnogónica, como nacen los pueblos, como la investigación cronogónica, como nace el tiempo, cuál es su principio. Esta solidaridad entre las instancias teológica y antropológica, la primera, teogonía o especulación trinitaria, es decir, teogonía cristiana inspirada por Jacob Boehme, e incluso teosofía, la segunda, etnogonía o cronogonía, queda claramente afirmada en la versión de 1811, si no hubiera resistencia contra la fuerza del Padre, no habría tiempo, sino absoluta eternidad, es labor del Hijo el escindir al Padre, sigue diciendo audazmente Schelling, den Vater su Entscheiden, provocar en él la cesura de una decisión, Entscheidung. 46. En este sentido, las edades del mundo son un libro de constante doble entrada, un antropomorfismo declarado, reivindicado, y una instancia que podríamos calificar simétricamente, por usar el término coetáneo de Goethe, en La vaca de Mirón, de 1812, de teomorfismo. De ahí también el conflicto de interpretaciones. Algunos comentaristas privilegian la instancia teológica, como Tillet, mientras que otros insisten más bien en la estructura antropológica, como Wieland. 47. Estas dos interpretaciones son por lo demás igualmente legítimas, siempre que no pretendan ser excluyentes. En ese caso, la exclusión engendraría lo falso, como había dicho ya Leibniz, encontrando después la aprobación de Schelling, llegué a la conclusión de que la mayoría de las sectas tenían razón en buena parte de lo que afirman, pero mucho menos en lo que niegan. 48. En el fondo, no hay conflicto alguno entre instancia teológica y estructura antropológica. El curso de Erlangen del semestre de invierno de 1820/21, publicado bajo el título de Initia Philosophis Universa, referirá de nuevo a las palabras de Hipócrates ya mencionadas, es humano todo lo divino, y divino todo lo humano, pero corroborándolas con las de Hamann. 1. De los más grandes escritores alemanes, a saber, la analogía con lo divino es la gran clave del conocimiento humano. 49. Este es el motor, el nervio incluso de la relación en efecto analógica entre los análisis teológico y antropológico de las edades del mundo. No existe ni un solo aspecto de la especulación trinitaria, o teogónica, que no pueda encontrar eco en la experiencia humana de la temporalidad, en esas consideraciones éticas, cuyo imperativo categórico es, no dejemos que el tiempo se nos convierta en algo exterior, e inversamente, a los eones cósmicos, que constituyen las edades del mundo, y forman un sistema de los tiempos, entendiendo por sistema el ensamblaje, en su disyunción misma, de los diferentes tiempos. Corresponde, aunque en un plano inferior, el sistema de los tiempos humanos. Entre ambos se intercala, mediándolos, la historia de la Iglesia, como en el esquema siguiente. 50. Ya que, en lo esencial, el contenido de la especulación trinitaria, que es la que permite articular y estructurar este sistema de los tiempos, inserto en las edades del mundo, pasará sin grandes cambios a la madura filosofía positiva de los años 30, en lugar de penetrar en los meandros de la Trinidad nos proponemos, para concluir, examinar más atentamente su análogón, es decir, el sistema de los tiempos humanos, bajo cuyo título presenta Schelling verdaderamente un inédito análisis de la temporalidad humana, en el que se puede ver la emergencia de una concepción original del tiempo. ¿Cómo nace el tiempo? Al igual que acontece en toda gran obra filosófica, no dejan indemne las edades del mundo la pregunta que está en su origen, sino que la formula de otra manera, a saber, ¿cómo nacen los tiempos? Pasar del tiempo a los tiempos no consiste solo en sustituir inocentemente un plural por un singular, sino en volver a definir concretamente la naturaleza misma del tiempo en la armonía, en el sentido fuerte, heraclíteo del término. De sus dimensiones, las cuales no son sencillas formas que cupiera yuxtaponer de una manera lineal. Lo que hay que hacer es más bien volver a definir esa naturaleza según la conjunción de las fuerzas en conflicto que están a la obra en el tiempo, de acuerdo a la siguiente tesis fundamental, el carácter orgánico del tiempo. Los tiempos no están encadenados mecánicamente, sino dinámicamente opuestos, esto es, relacionados por aquello mismo que los separa y escinde. Los tiempos se enlazan desuniéndose, se juntan.
rechazándose, ofreciendo una mutua resistencia. Su sistema no es ya esa sencilla ordo et connexio rerum de la que hablaba Spinoza, 51, sino una conexión orgánica del todo viviente, 52. En Schelling no ha lugar un presente que transcurriera de manera indiferenciada en la pasible continuidad de su flujo, algo que más tarde llamará Schelling con el raro y atildado término de asistasia. Si los tiempos constituyen una pluralidad diferenciada, ello se debe a la organicidad del tiempo. Los intérpretes de Schelling no han dejado felizmente de subrayar este punto neurálgico. No existe un tiempo, sino en todo caso tiempos, es decir, épocas, estaciones, edades. 53. Todo el genio de Schelling se centra ahora en hacer que surja el tiempo con toda su fuerza disuasoria, como un tiempo en plural, como los tiempos. No es el tiempo un río largo y tranquilo, eso sería un simulacro de tiempo, un tiempo indefinido producido por la nivelación de los tiempos, hasta achatarse en una figura monótona y atenuada. Al contrario, el tiempo verdadero es una articulación cualitativa cuyo vigor procede de la infinitud infiltrada en esa articulación. 54. Volver a pensar el tiempo como pluralidad diferenciada de tiempos antitéticos que formen un todo orgánico, tal es el proyecto de Schelling. Los tiempos son efectivamente diferentes entre sí. Estoy tomando en consideración aquí estos tres conceptos, pasado, presente y porvenir, no, como suele hacerse por lo general, en cuanto simples delimitaciones del tiempo, sino como tres tiempos efectivamente diferentes unos de otros, als drei wirkliche voneinander verschiedene Zeiten, a los cuales me permito también llamar edades del mundo. 55. Tiempos efectivamente diferentes, es decir, que ponen de relieve sus diferencias, que difieren entre sí. Nada hay de lineal en el tiempo, su principio no está en un límite extremo, sino en el centro, ni tampoco, si quisiera considerárselo como curvo, empieza a partir de la periferia, sino del centro. En todo momento el tiempo es el tiempo entero, es decir, pasado, presente y futuro, y no empieza a partir del pasado, del límite, sino a partir del centro, de modo que es en todo momento igual a la eternidad. 56. Ello es así porque, como se había dicho ya en 1806, en los aforismos sobre la filosofía de la naturaleza, la verdadera eternidad no es una eternidad en oposición al tiempo, sino la eternidad que comprende al tiempo mismo y se pone en sí como eternidad. 57. O también, el concepto de duración es toto genere distinto al de eternidad, las cosas son eternas, con independencia de su duración. Su vida es breve, pero la eternidad es aún más breve, pues ella es, en el instante, la entera eternidad. 58. Adviértase cómo van tomando cuerpo distintas tesis sobre el tiempo a partir de esta intuición fundamental, que el tiempo es orgánico. De ahí resulta también que los diferentes tiempos no son sucesivos, sino simultáneos. Al mismo tiempo, el tiempo recoge dinámicamente tiempos que él guarda de reserva. No se relacionan linealmente los diferentes tiempos entre sí, sino concéntricamente, pues ellos no empiezan a partir de la periferia sino del centro. Y por eso también, los tiempos no pueden sernos dados, sino que debemos conquistarlos mediante una victoria sobre nosotros mismos, pues todo tiempo es subjetivo. En eso le da la razón Schelling a la Rosa de Fontanelle, la cual, en su memoria de Rosa, nunca había visto morir a un jardinero, y a su vez, las cosas no están en el tiempo, sino que es el tiempo el que está en las cosas. Por lo demás, Schelling aplica la misma observación al espacio. Como se ve, todas esas tesis insisten en la organicidad del tiempo, en su fragmentación estructural en pasado, presente y porvenir, según una tripartición que, aun siendo por supuesto histórica, no se encuentra así formulada en Homero, a quien evoca la introducción, p. 9, de la versión de 1811, aludiendo aparentemente a un verso de la Ilíada, y 70. Además, el paso del tiempo a los tiempos no supone solo una transposición de orden conceptual, sino que atañe a nuestra relación total con el tiempo, incluso dentro de una perspectiva ética, como la ordenación de los tiempos en nosotros. Así, Schelling no entiende el presente como una simple continuación del pasado, sino como una firme oposición contra el pasado, como una ruptura consumada. El hombre incapaz de oponerse a su pasado no tiene pasado, o más precisamente, nunca sale de él, sino que vive constantemente en él. 59. Hay pues un modo propio de referirse al tiempo, y un modo impropio de referirse a él. Podría aplicarse al tiempo lo que decía Séneca del destino, fata volentem ducunt, nolentem traunt. Lo cierto es que, antes de ser y tiempo, Heidegger no se atrevió obra filosófica a llegar tan lejos como las edades del mundo. Adviértase que en 1927 seguían estando inéditas las versiones schellingianas de 1811 y 1813. También Heidegger se opondrá en efecto a eso que él llama comprensión vulgar del tiempo, vulgare Zeitverständnis, siendo la noción hegeliana del tiempo la que representa a los ojos de Heidegger el desarrollo conceptual más radical. 60. Más por lo que hace al concepto del tiempo según Schelling,
cabe decir que este representa, no solo un desafío no menos radical contra esa comprensión vulgar, sino el principio de una comprensión distinta del tiempo, cuyos grandes rasgos hemos ya expuesto. Por ello, junto con el Tratado Aristotélico de Física 4, el libro 11 de las Confesiones de San Agustín y los análisis kantianos de la crítica de la razón pura, las edades del mundo representan pues una de las cumbres de la historia de la filosofía en relación con el problema del tiempo. En el frontón de este monumento inacabado, bien podría grabarse el divino cuarteto. Soy quien fui. Soy quien seré. Fui quien seré. Seré quien soy. 61. ¿Qué significan estas variaciones sobre el ego sum qui sum del Éxodo 3, 14? Ellas dejan entrever la personalidad del hombre, cuya existencia se inscribió en la escuela del tiempo. Solo un filósofo tan atento a su idioma como Schelling podía poner de relieve en el presente, al Gegenwart, literalmente, estar vigilante, Wort, contra, Gen, Lat, Praesens, toda su dimensión de enfrentamiento, de adversario, adversus, entendiendo así al presente a partir de la oposición, de la antítesis que, como indica su nombre, va formando el presente con el pasado, prevaleciendo en esa oposición, en Gegensesung, y sacando su fuerza únicamente de ella. Así es como supo restituir un filósofo, incluso en el análisis de la temporalidad humana, esa dimensión dramática que desde los más remotos tiempos estaba escondida. El tiempo es playa y llaga, y sus orillas o labios no son sino los dos respectos de una misma herida, como en las asonancias de San Juan de la Cruz, llama, llaga, llamada. La llamada del tiempo es esa herida, la llaga de donde va brotando la llama del presente. Introducción. Por Jorge Navarro Pérez. Esta introducción consta de 5 partes. En la primera voy a exponer algunas de las líneas fundamentales de la génesis biográfico-filosófica del proyecto Las Edades del Mundo, Die Weltalter. En las 4 partes restantes voy a presentar una guía de lectura de los textos de Schelling que publicamos en este volumen. Esta guía de lectura me parece oportuna a la vista de que Schelling no dio a estos textos una articulación explícita, tipográfica, aquí no hay capítulos, secciones, parágrafos ni nada que se le parezca, lo cual hace que no resulte sencillo adentrarse en ellos. Para poder llevar a cabo la guía, he enumerado los párrafos de cada una de las versiones de la introducción y del libro primero. Ya que en el caso de la introducción apenas hay diferencias entre las 3 versiones, las voy a tratar conjuntamente, en la segunda parte. Las partes tercera, cuarta y quinta están dedicadas a cada una de las versiones del libro primero, 2. Y la génesis del proyecto, las edades del mundo. El proyecto Las Edades del Mundo representa, al menos desde el punto de vista externo, una cesura en la trayectoria filosófica de Schelling. Hasta 1809, el joven autor, de 34 años por entonces, había publicado prácticamente todo lo que había escrito, que era mucho, de tal modo que en esa fecha pudo permitirse el lujo de recoger en un volumen titulado Escritos filosóficos y algunos de sus textos más importantes. Además, ese volumen contenía un inédito, las investigaciones filosóficas sobre la esencia de la libertad humana y los objetos con ella relacionados, 3. Esta obra parecía abrir nuevos horizontes para la filosofía de Schelling, pero el público no llegó a enterarse de lo que pasó a continuación, pues Schelling no publicó casi nada entre 1809 y 1854, la fecha de su muerte. Las Edades del Mundo fue precisamente la primera obra que Schelling no consiguió acabar en su, hasta entonces, exitosa carrera filosófica. A partir de ese momento, Schelling pasó a segundo plano. Este lugar no lo abandonó hasta 1840, cuando el rey Federico Guillermo IV de Prusia lo nombró catedrático en Berlín para que pusiera coto a los desmanes del panteísmo hegeliano. Pero Schelling no tuvo éxito, y en 1846 se retiró. Ahora bien, el proyecto Las Edades del Mundo no es menos relevante desde el punto de vista interno del desarrollo filosófico de Schelling. Entre 1801 y 1806 Schelling había defendido una filosofía de la identidad. El paso de esta filosofía a la del ensayo sobre la libertad se suele describir con tonos dramáticos. Mientras que la filosofía de la identidad había subrayado la función de la unidad, asegurando que en el fondo la naturaleza y el espíritu no están contrapuestos, pues son diversas formas de manifestación de lo absoluto. A partir de 1806 Schelling subraya la función de la dualidad y la extiende incluso a Dios, en quien dice que hay unas fuerzas contrapuestas. Irrumpe entonces el problema del mal y la posibilidad de que el hombre se aleje de lo absoluto. Schelling, nos dice la interpretación estándar, ha tomado conciencia del lado oscuro y tenebroso de la existencia. Las causas a las que se suele atribuir este hecho son la muerte de su esposa Caroline en septiembre de 1809, el contacto con los románticos de Múnich, Franz von Baader, Johann Wilhelm Richter, Gottlieb Heinrich von Schubert, y la lectura de Jacob Boehme, 4. Schelling entendía el ensayo sobre la libertad como su primer intento exitoso de exponer su concepto de la parte ideal de la filosofía, SW, 1/7, 334, que es aquella, en la que domina la libertad, 350.
Hay que tener en cuenta que Schelling estaba por entonces convencido de que la contraposición de naturaleza y espíritu, a dejar su lugar a la contraposición superior o, más bien, auténtica, la de necesidad y libertad, 333. Por el contrario, la parte real de la filosofía se encontraba en la filosofía de la naturaleza, a la que Schelling había dedicado hasta entonces buena parte de sus esfuerzos, 350. El ensayo acaba con esta frase: al presente tratado le seguirá una serie de otros tratados en los que se expondrá paulatinamente el conjunto de la parte ideal de la filosofía, 4L6. Schelling nunca publicó esa serie de tratados, no llevó a cabo el proyecto de exposición de su filosofía que había presentado en el ensayo sobre la libertad. Y tampoco parece que los textos del proyecto Las edades del mundo que han llegado hasta nosotros elaboren la parte ideal de la filosofía, sino que más bien abordan la contraposición entera entre necesidad y libertad. El objetivo principal del ensayo sobre la libertad es explicar cómo es posible la existencia del mal. Para ello, Schelling elabora una teoría sobre la unidad y la dualidad en Dios que ampliará en las edades del mundo. Schelling piensa que Dios es uno, pero al mismo tiempo distingue a Dios en tanto que existe, respecto del fundamento, o fondo, Grund 5, de la existencia de Dios. Este fundamento es la naturaleza en Dios, un ser inseparable de Él, pero distinto de Él. Es la oscuridad que aspira a la claridad, una voluntad de entendimiento, una voluntad que presiente el entendimiento. Schelling dice esto también de otra manera. En Dios hay dos principios: Dios es amor, pero además tiene un fundamento sin el cual el amor no puede actuar. El amor ha de encontrar algo oponente en que realizarse. Lo que interesa es, pues, que Dios se conozca a sí mismo. Para ello, Dios separa las fuerzas que están presentes en su fondo. La división de estas fuerzas va sucediendo o progresando de manera paulatina, y a cada grado le corresponde un tipo de ser vivo. Este proceso culmina en el hombre. ¿Cómo puede servir esta teoría tan complicada para explicar la posibilidad del mal? Schelling piensa que cada ser, de una manera similar a como sucede en Dios, tiene dos principios, uno oscuro y otro luminoso, la voluntad propia y la voluntad universal. En el hombre ambos principios se encuentran en todo su esplendor, en él hay el abismo más profundo y el cielo más elevado. Y el mal consiste en la inversión de la relación correcta entre los principios. La voluntad propia se separa de la voluntad universal. 6. La ocasión para seguir profundizando en las cuestiones planteadas por el ensayo sobre la libertad la ofreció en 1810 el ciclo de lecciones al que se conoce con el nombre de Stuttgart Privatvorlesungen, un ciclo que, como su propio nombre casi exige, no se publicó en vida de Schelling. 7. Schelling precisa aquí las teorías sobre Dios que había comenzado a exponer en el ensayo sobre la libertad y que retomará en las edades del mundo. Schelling entiende por Dios, o el ser primigenio, la identidad absoluta de lo real y de lo ideal. Pero sin contraposición no hay vida, de modo que este ser primigenio solo puede existir manifestándose en su contrario, en la diferencia. Los dos principios del ser primigenio quedan, pues, diferenciados, pero no por ello dejan de ser lo mismo ni se pierde la unidad de la esencia. El ser primigenio no se divide, sino que informa tanto lo real como lo ideal. Lo real es la primera potencia, lo ideal, la segunda. La unidad absoluta de ambos es la posición común de las dos potencias. El proceso de manifestación comienza cuando el ser primigenio se limita o contrae voluntariamente a la primera potencia. Así surge el tiempo, de una potencia se pasa a otra, conformando los periodos de la autorrevelación de Dios. Igual que le sucede al hombre, Dios es un ser en devenir. Al comienzo, Dios carece de conciencia, aún está reunido todo lo que posteriormente se desplegará, indiferencia de las potencias. La oscuridad precede a la claridad, y el proceso de creación del mundo consiste en que Dios llegue a ser consciente. El primer paso del proceso se da cuando Dios separa en sí mismo lo superior y lo inferior, con el objeto de extraer de lo inferior lo que en él es superior. Lo inferior en Dios es la materia. Pero ese proceso de concienciación es al mismo tiempo un proceso de personalización. Dios es amor, ser de todos los seres, pero para existir necesita el egoísmo, la individualidad. 8. Parece que en 1810 las ideas de Schelling habían alcanzado tal claridad que ya era hora de escribir una obra grande. La noche del 15 de septiembre Schelling concibe la idea de escribir las edades del mundo, y en diciembre acomete seriamente la tarea. 9. La intención inicial de Schelling, enero de 1811, era publicar Die Welt alter Indre y Buchern en la Pascua de 1811. Con tal objeto, hizo imprimir las pruebas del texto que había escrito hasta entonces, pero no se decidió a publicarlo, de modo que esta primera versión restó inédita. Este es el primer texto que publicamos en este volumen.
Schelling promete entonces a la editorial que tendrá listo el libro para la Pascua de 1812, pero el trabajo se ve interrumpido en el otoño de 1811, cuando Jacobi publica un virulento ataque a Schelling bajo el título von den Göttlichen Dingen und ihrer Offenbarung, 10. Schelling reacciona de inmediato escribiendo F.W.J. Schellings den Malderskrift von den Göttlichen Dingen U.S.W. Friedrich Heinrich Jacobi und der ihm in derselben gemachten Beschuldigung eins absichtlich tauschenden, Lugerreden den Atheismus, S.W. 1 octavo, 19, 136, que se publicó en enero de 1812. En nuestro contexto es especialmente interesante que Schelling dice en una carta a su editor que este libro es un prólogo muy adecuado a las edades del mundo. 11. El den Mal opone a la noción inmóvil y estática de Dios propia de Jacobi la idea de que Dios no es solo unidad, sino también dualidad, por lo que se encuentra en devenir. Tras la pelea con Jacobi, Schelling vuelve a las edades del mundo, que espera acabar para la Pascua de 1813. Schelling hace imprimir las pruebas de un nuevo texto, a cuya publicación se niega finalmente con la excusa de que las guerras napoleónicas no son el contexto adecuado. Este es el segundo texto que publicamos en este volumen. La Pascua de 1815 es la nueva fecha que Schelling propone a la editorial, pero en mayo de ese mismo año la fugaz vuelta de Napoleón al poder le sirve de excusa para no cumplir su promesa. El texto que Schelling tenía listo por entonces es el tercer texto que publicamos en este volumen. Sin embargo, ese mismo año Schelling publicó por fin algo de las edades del mundo, su Beilli o complemento, no suplemento, como gustaría a los derridianos. El 12 de octubre había pronunciado en la Academia Bávara de las Ciencias una farragosa conferencia con motivo de la onomástica del rey Maximiliano I, que se publicó ese mismo año bajo el título Weber Diego Teitenborn Samasres y con el subtítulo Beilli Sudenweltaltern, 12. Además de estas palabras de la portada, este libro de 120 páginas contiene otra alusión al proyecto Las Edades del Mundo. En el epílogo Schelling explica que sobre las divinidades de Samotracia forma parte de una serie de obras que se refieren a las edades del mundo como punto central común, y añade, siendo complemento de otra obra no en sí mismo, sino solo de acuerdo con la intención del autor, este tratado es al mismo tiempo comienzo y tránsito a varios tratados más, cuya intención es sacar a la luz desde un largo oscurecimiento al auténtico sistema primigenio de la humanidad, de acuerdo con él. Desarrollo científico y hacer posible por el camino histórico. De este modo, Schelling publicó en 1812 y 1815 el prólogo y el apéndice a una obra que omitió publicar. Es una crueldad de la historia de la filosofía que al mismo tiempo que Schelling fracasaba por 3 veces, 1811, 1813 y 1815, en escribir y publicar la que debía haber sido su obra cumbre, Hegel, su gran enemigo desde 1807, publicará en 1812, 1813 y 1816 los 3 volúmenes de su obra cumbre, La ciencia de la lógica. A partir de 1815 Schelling ya no habló tan a menudo de la inminente publicación de Las Edades del Mundo. El proyecto pareció revitalizarse cuando en 1821 Schelling volvió a dar clases en la universidad, tras 14 años de ausencia. En Erlangen pronunció un ciclo de lecciones sobre la mitología que estuvo a punto de publicar, como precursor inmediato de Las Edades del Mundo, que ahora sí que se va a publicar por fin, 13. No fue así. Pero en 1827/28 Schelling consiguió cumplir, al menos en parte, la promesa de 1811, y pronunció en Múnich un ciclo de lecciones titulado Sistema de las Edades del Mundo, una versión del cual se ha publicado en 1990-14. Para entonces, el proyecto ha sufrido serias modificaciones, hasta desembocar en la filosofía positiva. De este modo, en marzo de 1833 Schelling propone a la editorial publicar su sistema en 3 partes, llamadas Filosofía Positiva, Sistema de las Edades del Mundo, Filosofía de la Mitología y Filosofía de la Revelación, 15. Unos meses después, Schelling dejó de emplear el título Las Edades del Mundo, que le había obsesionado durante 23 años. Así pues, Schelling no publicó ninguno de los textos del proyecto Las Edades del Mundo, al que dedicó tantos esfuerzos entre 1810 y 1833. Y cuando en febrero de 1853, año y medio antes de morir, encargó a sus hijos Paul, Fritz y Germán la edición de su legado literario, no valoró especialmente los resultados de este proyecto. Al hacer recuento de los manuscritos que deja, Schelling menciona uno de 590 páginas que contiene los últimos estudios para la proyectada obra Las Edades del Mundo, que no iba a ser, como tantos dicen, una obra de filosofía de la historia, 16, sino que se refería a los 71. Puede que aquí y allá se encuentre un manuscrito útil, no usado más tarde, que si a Fritz y Germán les parece digno de ser conservado se podría publicar bajo el título general de Fragmentos, a lo que se encontrará más que añadir. Todo. Lo demás hay que destruirlo. 18. Fritz Schelling no siguió al pie de la letra las instrucciones de su padre,
seleccionó para la publicación en la Samtliche Werke, 1861, el texto de 1815, pero no destruyó los demás textos, o al menos no todos. 80 años después, en el verano de 1943, el estudioso Manfred Schroeter ordenó y copió los dos textos impresos de 1811 y 1813, así como varios fragmentos y bocetos, que publicó en 1946-19. Para entonces ya no existía el legado de Schelling, que había ardido en julio de 1944 como consecuencia de los bombardeos sobre Múnich. Las edades del mundo ha sobrevivido, pues, a Napoleón, a Hitler y, lo que era más difícil todavía, al propio Schelling. El conjunto de textos relacionados con el proyecto Las Edades del Mundo ha tardado muchos años en llamar la atención de los estudiosos de una manera comparable a las otras fases de la filosofía de Schelling. La incapacidad del autor para llevar a buen puerto el proyecto hizo pensar durante mucho tiempo a los estudiosos que Las Edades del Mundo era simplemente un interludio de escaso interés, una fase de transición entre la fase inicial y la fase tardía de la filosofía de Schelling. Por el contrario, en los últimos tiempos se ha establecido la costumbre de ver en Las Edades del Mundo el comienzo de la Spätphilosophie, 20. No es este lugar para hablar del estado en que se encuentran los trabajos sobre las edades del mundo, por lo que me voy a limitar a decir una obviedad y a mencionar dos detalles deliciosos. La obviedad es que los materialistas y los heideggerianos han sido quienes más se han interesado por las edades del mundo, aquellos, atraídos por la rehabilitación de la naturaleza, estos, intrigados por la teoría sobre el tiempo. Por su parte, el primero de los detalles deliciosos tiene que ver con Habermas. Pocos años después de que Schroeter editara las versiones de 1811 y 1813 se publicaron varios libros sobre las edades del mundo. Jürgen Habermas, posteriormente muy célebre por otros motivos filosóficos, se doctoró en 1954 con una tesis más o menos materialista sobre estos textos de Schelling. 2 años después, Wolfgang Wieland, un discípulo de Gadamer que posteriormente fue célebre gracias a sus estudios sobre Platón y Aristóteles, publicó un estudio sobre la doctrina schellingiana del tiempo en el que reprocha a Habermas una dependencia a menudo a crítica respecto de la terminología de Heidegger, 21. A la vista de todo lo que ha pasado después, es sin duda una frase memorable. En el segundo pasaje delicioso que me gustaría citar también está implicado Heidegger. Xavier Tillet había prevenido en su monumental libro de 1970 contra los intentos de modernizar en exceso a Schelling, haciendo de él un precursor de Husserl, Heidegger y Merleau-Ponty por cuanto respecta a la cuestión de la temporalidad. El paradigma de Schelling, argumentaba Tillet, es teológico. Los tiempos de que habla Schelling son las fases de la manifestación divina, 22. Sin embargo, en 1992 Pascal David puso a Schelling en línea con Heidegger de una manera espectacular. Tras haber asegurado que Schelling intentó en las edades del mundo elaborar una concepción más auténtica de la temporalidad y que esto lo acerca, Taux proportions gardes, a ser y tiempo y lo aleja de la tradición metafísica que va de Aristóteles a Bergson, David comenta con el admirable entusiasmo de los heideggerianos, Putmeme ayer jusqu'à van temps aukune ubra philosophique es esta aventure ausiloin que les ages du monde dans les soucis de prendre ses distances avec ce que le libar de 1927 apelle el entente curant du temps, vulgares seidverstandis, dont le concept helien de temps represente auxiu de Heidegger, le développement conceptuel plus radical. Le concept schelingien de temps ne represente pas, quant à lui, un développement moins radical de la même entente du temps, el entente curant, meis el amorse de un autre entente du temps, dont nous eivans tente desposer ici les grandes lignis. La famius note du párrafo 82 de tre temps auraitelle pude meurerte ja pres 1946, année de publication des premières versions des sages du monde. 23. 2. La introducción. Las 3 versiones de la introducción comienzan igual, con 2 párrafos que distinguen 3 formas de conocer y otras tantas formas de presentar el conocimiento y las ponen en relación con cada uno de los tiempos. Así pues, lo pasado es sabido y narrado, lo presente es conocido y expuesto, lo futuro es presentido y predicho. Ninguno de los textos que publicamos en este volumen aporta elementos ulteriores para comprender cómo entiende Schelling los detalles de esta distinción. A continuación, párrafos 3 a 6 en las versiones de 1811 y 1815, 5 de enero de 1813, Schelling establece la noción verdadera de ciencia. La ciencia es para Schelling el conocimiento de lo vivo, mientras que, hasta ahora, se había pensado que la ciencia es lo que uno piensa por sí mismo, sin mayor control. Schelling presenta una alternativa tan sosa a su noción de ciencia que no tiene mayores dificultades en salir victorioso. En todo caso, la versión de 1813 aporta el importante matiz de que la ciencia, tal como la entiende Schelling, es historia, en el sentido griego del término, exposición de lo que uno mismo ha visto u oído. La ciencia es para Schelling historia de lo vivo, exposición del desarrollo de lo vivo.
Y entre todas las ciencias hay una ciencia suprema, a cuyo objeto Schelling le da el nombre de lo vivo primigenio, el más antiguo de los seres. El lector, de aquella época y de hoy, piensa de inmediato en Dios, y el propio Schelling llama así a ese ser no pocas veces, pero como el concepto schellingiano de Dios no es el habitual, una de las tareas principales de las edades del mundo será exponer las peculiaridades de ese concepto. La introducción se limita a mencionar la piedra de escándalo, la tesis de que el ser primigenio es una naturaleza. Schelling se ocupará ampliamente de esta tesis más adelante, así que de momento solo dice que el ser primigenio se desarrolla por sí mismo, ya que estaba solo, y que este desarrollo tiene lugar de acuerdo con leyes, eso es ser una naturaleza. Sigue la cuestión de la objetividad de la ciencia, 1811 y 1815, párrafos 7 a 10, 1813, 6 a 13. La ciencia schellingiana es objetiva por cuanto respecta a la materia, ya que no se ocupa de los pensamientos de alguien, sino de lo vivo. Pero a Schelling le gustaría, además, que la ciencia fuera objetiva por cuanto respecta a la forma. Esta objetividad formal parece haber sido alcanzada por todas las ciencias menos por la ciencia suprema, que todavía no es capaz de narrar de una manera directa y sencilla. La causa de esa incapacidad es la dualidad de principios en el hombre. En el hombre hay, por una parte, un principio supramundano que le permite conocer la verdad y, por otra parte, un principio inferior que impide que el principio superior se realice por completo. Ahora bien, la relación entre ambos principios no es tan sencilla. El principio superior tiene un defecto, aunque contiene el recuerdo de todas las cosas, no es capaz por sí mismo de activarlo. Ese recuerdo ha de ser despertado por el principio inferior, que por tanto no es completamente malo, contiene el presentimiento y el anhelo del conocimiento. Lo que hay que hacer es compaginar las virtudes de ambos principios, establecer la relación adecuada entre ellos. Esto parece implicar que la dualidad es insuperable, y que no hay que eliminarla, sino controlarla. Resumiendo, la ciencia suprema no puede alcanzar la objetividad por cuanto respecta a la forma porque lo que sabe no lo puede narrar de una manera directa, sino basándose en la división. Schelling extrae de aquí dos consecuencias, 1811 y 1815, párrafos 11 a 14, 1813, 14 a 17. Primero, el objeto de la ciencia suprema no está fuera, sino que ha de surgir del interior del hombre mediante el diálogo de los dos principios. Segundo, ese diálogo da lugar a la dialéctica, que no es una ciencia propiamente dicha, por tanto, la ciencia suprema solo es filosofía, aspiración a la ciencia. El remedio para esta situación no es la teosofía, 1811 y 1815, párrafos 15 a 17, 1813, 18 a 20. Schelling admite de buen grado la posibilidad de elevarse al principio supramundano por medio de la contemplación, pero advierte que la contemplación no puede ni debe ser continua. No puede, porque la vida, de ahora, consiste en algo bien diferente, en analizar, descomponer y desplegar lo que en la vida anterior estaba reunido. No debe, porque solo conocemos cuando nos distinguimos del objeto, lo cual no sucede en la contemplación. Sin embargo, la introducción acaba de una manera optimista, 1811 y 1815, párrafos 18 a 20, 1813, 21 a 23. Schelling sostiene ahora que la ciencia suprema llegará a ser posible alguna vez, que la filosofía llegará a ser historia. Esto se debe a que en su época, es decir, gracias a él, se han dado los primeros pasos en la dirección correcta, se ha reparado el descrédito en que había caído la naturaleza y se ha reconocido que toda vida, incluida la divina, tiene como punto de partida la inconsciencia. En este contexto, Las edades del mundo contiene algunos preparativos para aquella futura exposición objetiva de la ciencia. 3. Libro primero, versión de 1811. Voy a distinguir 8 partes en este texto. La primera abarca los párrafos 1 a 15, la segunda, 16 a 40, la tercera, 41 a 72, la cuarta, 73, 136, la quinta, 137 a 170, la sexta, 171 a 190, la séptima, 191 a 247, la octava, 248 a 305. 1. Los 15 primeros párrafos sirven de introducción. Schelling comienza, párrafos 1 a 4, exponiendo el objetivo de las edades del mundo, describir los desarrollos del ser primigenio y la intención de comenzar esa descripción por el tiempo premundano. De inmediato se presenta la primera dificultad, no hay fuentes. Schelling la evita recurriendo a un motivo muy habitual en este libro, tenemos que tomar todo humanamente. De acuerdo con ello, será estudiándonos a nosotros mismos como averiguaremos en qué consistió el comienzo. 5 a 9, Schelling justifica a continuación porque entiende por pasado el tiempo premundano. Schelling acepta la tesis del Eclesiastés, nada nuevo bajo el sol, en el mundo no se produce ningún tipo de cambio ni es posible la división.
Por tanto, dentro del mundo no hay pasado ni futuro, la contraposición entre presente y pasado y entre presente y futuro ha de ir más allá del mundo. Los tres tiempos que solemos distinguir son solo la pequeña versión humana del sistema de los tiempos. 10 a 12, ahora queda por justificar la necesidad de estudiar el pasado. Schelling dice a este respecto que no podemos conocer el presente sin conocer el pasado, ya que todo es obra del tiempo. Esta tesis casi banal se complica hasta extremos schellingianos. Al bajar todos los escalones del pasado, llegamos a un tiempo en que el ser primigenio lo contenía todo, y el problema es que ese ser tiene un pasado oculto en el fondo que nos aniquilaría si se pusiera en acción. 13 a 15, conclusión, Schelling cree llegado el momento de escribir las edades del mundo, que ha de ser la exposición más general del gran sistema de los tiempos. 2. La segunda parte presenta la situación inicial de las dos voluntades que están a la base de todo el sistema de los tiempos. 16 a 24, Schelling explica el tiempo a partir de lo que está por encima de todo tiempo, que es precisamente lo que quiere manifestarse en el tiempo. Se trata, en principio, de la libertad eterna, de la voluntad que nada quiere. La libertad no es, en el sentido de que carece de exterioridad y de operatividad. Para describir esta limpidez, Schelling recurre a la analogía con lo humano. Hay que experimentar en uno mismo esa libertad para saber en qué consiste la divinidad, la carencia de distinción. Pues lo que en el hombre es lo supremo también es lo supremo en Dios. Schelling llama a esto la supradivinidad. 25 a 34, la cuestión es entonces cómo la eternidad pudo dar lugar al sistema de los tiempos, cómo la limpidez pudo pasar al ser. Schelling explica que en la eternidad, aunque es la voluntad que nada quiere, surge el deseo de conocerse. Este deseo es la madre de la voluntad de existir, de la voluntad que quiere algo, la cual es su propio padre. Ninguna de las dos voluntades precede a la otra, ambas son eternas. Son diferentes por su naturaleza, la primera afirma, la segunda limita, contrae, pero conforman un solo ser. La voluntad de existir hace posible el tiempo. 35 a 36, la relación inicial que guardan estas dos voluntades consiste en que la voluntad de existir se subordina a la voluntad que nada quiere, esta es, y aquella es lo relativamente no ente. Para hacer esto plausible, Schelling recuerda lo que se suele decir, que la divinidad es amor. El amor es universal, y en consecuencia no puede existir por sí mismo, ya que la existencia es peculiaridad. Si la divinidad, que es amor, existe, si Dios es un ser personal, ha de tener un fundamento o fondo, la segunda voluntad. 37 a 40, antes de seguir adelante, Schelling explica que con lo anterior ha resuelto dos problemas que hasta el momento habían confundido a los filósofos. Primero, los idealistas se habían equivocado al identificar lo relativamente no ente con la nada. Segundo, Schelling afirma que la voluntad de existir es cognoscible. 3. La tercera parte explica cómo las dos voluntades eternas salen de su situación inicial y se funden en la primera voluntad operante. 41 a 46, una vez generada la voluntad de existir, esta abandona su situación de subordinación y se funde con la voluntad del amor, formando la primera voluntad operante, o lo primero real. La contracción apresa al amor convirtiéndose en su objeto y haciendo que el amor llegue a ser ente, sujeto, pero también invierte esta situación, contrayendo a la esencia en el ser. Schelling intenta explicar a continuación cómo la fuerza contractiva ha podido dejar de estar subordinada. 47. A ello dedica los párrafos 48 a 61. En ellos aclara 3 puntos. La fuerza contractiva ni es no ente en absoluto ni el todo de lo existente. 48. Aunque el amor es superior a la contracción, el comienzo ha de ser la contracción, lo inferior precede a lo superior. 49 a 53. En la voluntad operante las dos fuerzas son desiguales esencialmente, iguales existencialmente. Este tipo de unidad es equivalencia o indiferencia, no unicidad ni nexo, y tampoco es contradictorio. 54 a 61. Tras estas aclaraciones, Schelling explica cómo entiende la primera voluntad operante. También aquí da 3 pasos. Primero dice que en la voluntad operante sea la unión más consciente de sujeto y objeto, pues no es operante hacia afuera, sino en sí misma. 62 a 64. A continuación, pone este estado en relación con la sabiduría del Antiguo Testamento y con las ideas de Platón. 65, 67. Por último, Schelling afirma que en la primera voluntad operante lo corporal y lo espiritual coinciden por completo, de tal modo que conforman una materia espiritual. 68 a 72. 4. La cuarta parte explica cómo surge la naturaleza a partir de la rebelión de la limpidez contra la contracción. 73 a 83. La limpidez no puede soportar durante mucho tiempo la situación a que ha quedado trasladada en la primera voluntad operante. Desea abandonar la existencia y volver a la nada, pero no lo consigue, pues la voluntad operante reacciona contrayendo. Así se inicia un proceso alternante de expansión y contracción, de separación y unificación.
Esta es la primera vida propia en lo objetivo, en la que Schelling ve la naturaleza eterna e inicial de Dios. 84 a 85. Una de las consecuencias de este proceso es la lucha entre lo corporal y lo espiritual. Lo objetivo está ahora más cerca de lo corporal, y se produce una generación real de materia tenebrosa resistente a lo espiritual. 86 a 92. Esta situación de alternancia es una disputa que culmina con la explosión de la unidad y la descomposición de la materia. Entonces se forman centros individuales implicados en un movimiento de rotación. Y lo ente y el ser luchan ahora como lo interior y lo exterior. 93 a 99. También el interior del ser primigenio queda desgarrado interiormente, provocando una situación de angustia que culmina en una especie de locura. Esta locura sigue siendo lo más interior de todas las cosas, la auténtica fuerza de la naturaleza. Schelling interrumpe aquí el curso de la exposición para hacer frente a tres malentendidos. 100 a 106. En primer lugar, sobre las nociones de naturaleza y de Dios en relación con el ser primigenio. Este ser no es todavía Dios, sino su germen, el Dios potencial. En este sentido, el Dios existente y libre posee una naturaleza, un fundamento que no es libre. 107 a 109. En segundo lugar, Schelling aclara en qué sentido esta tesis es espinosista. Spinoza también distingue dos fuerzas, una pensante y otra extensa, pero las mantiene separadas, de modo que el desarrollo se vuelve imposible. 110 a 111. Por último, Schelling explica para horror de sus críticos que le extiende al ser primigenio lo que conocemos en la naturaleza visible, y argumenta que la pasividad y la receptividad preceden a la actividad. El curso de la exposición sigue interrumpido. Schelling intenta determinar ahora a qué tipo de sistema corresponde el estado que está describiendo. 112 a 115. Comienza rechazando la noción habitual de sistema, de acuerdo con la cual éste se basa en un principio inmutable. Schelling piensa, por el contrario, que el sujeto de un sistema solo se puede conocer por completo al final de su desarrollo. Por otra parte, tampoco las proposiciones de un sistema tienen valor por sí mismas, sino solo dentro del sistema. Los sistemas se vuelven falsos en cuanto se detienen, cada sistema es verdadero solo por un tiempo. 116 a 136. El sistema que Schelling está describiendo no es ni realismo ni idealismo, ya que habla de cosas anteriores a la distinción entre lo real y lo ideal. En todo caso, el realismo tiene la prioridad sobre el idealismo, pues la fuerza de la contracción figura al comienzo de todo. El idealismo consiste en la negación de esa fuerza. También al panteísmo le corresponde la prioridad sobre él. Dualismo. Schelling piensa que en Dios mismo es el sistema anterior y más antiguo. 5. La quinta parte explica cómo el panteísmo se convirtió en pasado y dejó su lugar al dualismo de naturaleza y mundo de los espíritus. 137 a 143. Schelling vuelve al curso de la exposición preguntándose cómo el panteísmo, el estado primigenio de totalidad y unidad y de cierre total, pudo convertirse en pasado. El panteísmo tuvo que pasar porque la contradicción no puede perdurar, pero ese paso no pudo suceder mediante la aniquilación de la fuerza contractiva. Schelling piensa que el deseo de separación de la voluntad superior tuvo que cumplirse de tal manera que persistiera la voluntad contractiva. Esa manera consiste en que el principio unificador, la voluntad contractiva, ponga fuera de sí al principio separador, a la voluntad del amor-generación. 144 a 149. Schelling explica detenidamente en qué consiste esa generación. En el ser primigenio, la fuerza contractiva es superada gracias al amor, de tal modo que el Padre Eterno genera al Hijo Eterno. Las dos fuerzas están ahora reconciliadas, la contractiva sigue operando para que la amorosa se pueda comprender en el Hijo. 150 a 170. La generación del Hijo hace que el Padre se convierta en pasado. Con el Hijo comienza el presente, el ser se despliega en la naturaleza, y lo ente en el mundo de los espíritus. 6. La sexta parte pasa del presente al futuro. 171 a 190. Schelling se plantea la pregunta de si el mundo de la naturaleza y el mundo de los espíritus poseen en su separación algún tipo de unidad superior, es decir, libre y consciente. Para dar respuesta a esta pregunta, Schelling explica de una manera dialéctica y ya no narrativa en qué consiste la división. El ser es la oposición, lo ente es la unidad, lo eterno es la unidad de unidad y oposición. Unidad y oposición permanecen separadas, y en esa separación se genera la unidad, amor, atracción de lo libre hacia lo libre. Esta unidad es esencial y cualitativa, interior, mientras que la diferencia entre el ser y lo ente ya solo es cuantitativa, de potencia. Esta unidad no está aún presente, pues el presente se basa en la oposición, sino que va siendo preparada, es el futuro, el espíritu. 7. La séptima parte presenta una serie de observaciones sobre algunos aspectos del concepto de tiempo. 191 a 200. En primer lugar, Schelling justifica el recurso a las tres personas de la Trinidad de la siguiente manera: Dios está en movimiento, pero no en cambio, lo cual solo es pensable distinguiendo las tres personalidades.
También el hinduismo, la religión griega y, sobre todo, el cristianismo compartieron esta idea. 201 a 209, en segundo lugar, Schelling presenta una genealogía del tiempo basada en la Trinidad. 210 a 226, en tercer lugar, Schelling vuelve a la primera unidad y a cómo se produjo en ella la división, mediante milagros que hacen aparecer como periodos a los principios que coexisten en el ser primigenio. Este comienzo es eterno, sucede continuamente, cada cosa hace surgir el tiempo, cada cosa tiene su propio tiempo interior, y el tiempo es en cada instante el tiempo entero. 227 a 233, en cuarto lugar, Schelling explica en qué sentido los tiempos conforman un organismo cuyo principio organizador es el espíritu. 234 a 239, en quinto lugar, Schelling presenta una genealogía del espacio. 240 a 247, en sexto lugar, Schelling explica que la sucesión de las cosas coincide con la sucesión de los tiempos. 8. La versión de 1811 del libro primero acaba exponiendo los sistemas de los diferentes tiempos. 248 a 250, el sistema del presente es el dualismo, ya que el presente reposa en la oposición. 251 a 262, el sistema más antiguo, el del tiempo mítico de la historia, es la emanación, que al surgir la voluntad de existencia se convierte en un dualismo suave. De ahí se pasa a la época heroica de la historia, cuyo sistema es el panteísmo o realismo. En él, la voluntad de existencia ha adquirido una posición dominante. 263 a 265, al contrario que Friedrich Schlegel, Schelling piensa que dualismo y panteísmo no se excluyen, e incluso resuelve su disputa en la doctrina cristiana de la Trinidad. 266 a 294, Schelling aclara a continuación que la disputa entre dualismo y panteísmo es, a nivel ético, la misma que se da entre necesidad y libertad. En el surgimiento del carácter la necesidad precede a la libertad. 295 a 299, el sistema supremo repite el proceso de la vida. De ahí que, quien no haya experimentado en la práctica el proceso de toda vida tal como está escrito en el presente libro nunca lo comprenderá. Además, Schelling asegura que, todo ocurre de una manera tan infinitamente personal que es imposible saber algo propiamente. Hemos llegado así a la misma conclusión que la sabiduría socrática, sabemos que propiamente no podemos saber nada. 300 a 305, el sistema supremo no es la metafísica, cuyas pruebas de la existencia de Dios no pueden exponer la idea completa de Dios. 4. Libro primero, versión de 1813. Voy a distinguir 5 partes en este texto. La primera comprende los párrafos 1 a 9, la segunda, 10 a 64, la tercera, 65 a 88, la cuarta, 89 a 155, la quinta, 156 a 197. 1. La versión de 1813 comienza de una manera muy parecida a la versión de 1811, con 9 párrafos que sirven de introducción. Schelling explica que el concepto de pasado que va a emplear aquí no es el habitual. Pasado significa contraposición activa, no simple tránsito. El pasado no es lo que ha quedado detrás debido al transcurrir del tiempo, sino lo que hemos hecho que quede detrás. Dentro del mundo no hay pasado. Schelling acepta la tesis del Eclesiastés de que no sucede nada nuevo bajo el sol, de que en el mundo solo hay un tiempo. En consecuencia, el pasado de que se habla aquí es premundano, y el futuro es posmundano. Los 3 tiempos que solemos distinguir son solo la pequeña versión humana del sistema de los tiempos. Schelling justifica la necesidad de estudiar el pasado diciendo que no podemos conocer el presente si no conocemos el pasado, ya que todo es obra del tiempo. Esta tesis casi banal se complica hasta extremos schellingianos. Al bajar todos los escalones del pasado, llegamos a un tiempo en que el ser primigenio lo contenía todo, y ese ser tiene un pasado oculto en el fondo. Recapitulando, Schelling cree llegado el momento de escribir las edades del mundo, que ha de ser la exposición más general del gran sistema de los tiempos. 2. La segunda parte tiene como tarea exponer el concepto de eternidad. 10 a 18, Schelling ve en el tiempo 2 principios en disputa, uno que impulsa y otro que frena. Estos 2 principios están presentes en todo lo que es, en el ser mismo, por tanto, la contradicción es inevitable. Para Schelling, la contradicción tiene su lado bueno, pues es lo que nos obliga a actuar, sin contradicción no habría vida. Movimiento, progreso, sin un letargo de todas las fuerzas. La contradicción es un veneno, y la vida, el intento de derrotarlo. El objetivo que persigue la vida es volver a lo carente de contradicción, que es la esencia de la eternidad. En consecuencia, el tiempo es un afán de eternidad. 19 a 28, ¿qué es lo carente de contradicción? No puede ser ni un ente ni el ser, pues estos no escapan a la dualidad de principios. Y sin embargo, es imposible que no sea, más aún, ha de ser lo incondicionado, lo que es por sí mismo, lo que pone y al mismo tiempo es puesto, lo ente y el ser de sí mismo. Lo carente de contradicción está por encima de lo ente y del ser, es lo que expresa a ambos, un solo ser en 2 figuras diferentes.
Aquí no hay contraposición activa. 29 a 41. A continuación, Schelling explica que para enfrentarse a esta teoría no se puede recurrir al principio de contradicción. Es verdad que lo expresante solo puede ser uno, pero lo expresado puede ser dos. En lo expresante estos dos no están expresados realmente, son lo expresable. 42 a 46. Tras estas disquisiciones dialécticas, como las llama el párrafo 39, Schelling recapitula su concepto de lo eterno. Lo eterno es lo que puede expresar lo ente y el ser, indiferencia absoluta de sujeto y objeto, expresabilidad. 47 a 64. En consecuencia, lo eterno es la voluntad libre de poder ser algo y de poder no serlo, de poder existir y de poder no existir, la voluntad límpida, la voluntad en reposo, la voluntad que nada quiere, la libertad pura que no se capta a sí misma. 3. La tercera parte explica cómo surge en la eternidad la voluntad de eternidad. 65 a 67. La pregunta es cómo de la eternidad pudo surgir el tiempo. Schelling rechaza que la voluntad en reposo pudiera dejar de estar en reposo, y propone que para investigar esta cuestión nos basemos en la analogía con lo humano, ya que al fin y al cabo se trata del proceso por el cual una naturaleza adquiere conciencia. 68 a 73. La eternidad no es consciente de sí misma, y en ella se genera de manera inconsciente el deseo de llegar a ser consciente. Este anhelo es la madre de una voluntad cuyo padre es ella misma. Schelling la llama la voluntad eterna, pues se genera en la eternidad y busca la eternidad. 74 a 80. No siendo aún eternidad, sino solo voluntad, la voluntad de eternidad se pone a sí misma como negada, como hambre de esencia. De modo que pone fuera de sí la esencia, la genera, la esencia es lo ente, y ella lo no ente. Schelling concluye que la voluntad de eternidad es la naturaleza. 81 a 88. Schelling se detiene un momento para explicar que con lo anterior ha resuelto dos problemas que hasta entonces habían confundido a los filósofos. Primero, se equivocan quienes identifican lo no ente con la nada. Segundo, Schelling afirma que lo no ente es cognoscible. 4. La cuarta parte comienza a explicar cómo la voluntad de eternidad hizo surgir el tiempo. 89 a 93. La voluntad negadora busca la unidad con la esencia. Esa unidad es el espíritu, y con ella está alcanzada la meta, pues en ella se cumple la totalidad de los principios. 94 a 97. Pero una vez alcanzada la unidad, ésta se rompe. Pues, tanto la oposición como la unidad han de ser. Schelling denomina totalidad a esta situación en que los principios están separados y al mismo tiempo relacionados, y la compara con el placer de jugar y con la inocencia de la infancia. 98 a 104. La vía que se da en este proceso, los escalones que permiten a la voluntad llegar a la eternidad, es corporal espiritual. Pues, frente a lo superior, las fuerzas operantes y hasta ahora espirituales adoptan propiedades corporales, consideradas en sí mismas o hacia abajo, y en comparación con la materia corporal de ahora, son espíritu límpido y vida. 105 a 115. Schelling aprovecha la ocasión para explicar que la prioridad corresponde a la naturaleza y a la pasividad. Al propio Dios existente le precede un fundamento no inteligente. Schelling piensa, además, que la esencia de la materia es espiritual, y si la corporeidad no es un estado que reposa en lo interior, ha de ser la consecuencia de una fuerza exterior diferente de la materia que ha operado sobre ella como una potencia contractiva, coagulante. 116 a 128. Schelling expone a continuación la serie que va de la naturaleza a la eternidad y pone en contacto a la una con la otra. Lo que sucede es que el espíritu se eleva por encima de la materia y se vuelve hacia la eternidad, el espíritu divide entonces la eternidad y la mueve a actuar. En el ser eterno está contenido de una manera implícita todo lo que puede llegar a ser. El espíritu intenta exponerlo en la materia para mostrárselo al ser eterno como en un espejo y hacer que éste salga de su indiferencia. Lo ente eterno contempla ahora en el ser eterno las imágenes de las cosas futuras, así como sus pensamientos más profundos, que son los espíritus futuros. 129 a 138. Schelling intenta a continuación explicar este estado mediante la analogía con lo humano. Para ello, basa en Hipócrates la esperanza en que tomar todo humanamente nos permita acercarnos a la verdad. Que en el hombre la materia es espiritual lo demuestran los estados en que lo corporal queda libre de la influencia de una potencia exterior, con lo cual puede desplegarse el juego y comercio libérrimo de las fuerzas entre sí. Esos estados son el sueño y la hipnosis. 139 a 141. Tras esta analogía, Schelling explica que las imágenes de las cosas futuras son lo que Platón llamaba ideas. La generación de las ideas no sucede solo una vez, sino continuamente, con la creación de cada nuevo ser. De este modo, a cada vida le precede una eternidad y con cada vida surge el tiempo. 142 a 146. Para aclarar este concepto de generación, Schelling asegura que el hombre tiene que salir fuera de sí. El Antiguo Testamento llama a este deseo sabiduría. 147 a 155. Esta época de inocencia infantil se acaba cuando lo que expresa el ser y lo ente se apercibe de lo ente y del ser en tanto que sí mismo.
5. La quinta parte acaba de explicar cómo surgió el tiempo. 156 a 168, la oposición se vuelve operante, y la voluntad que nada quiere se convierte en una voluntad real que se resiste a la separación de los principios. En ella se genera una voluntad contrapuesta, es decir, afirmadora, la voluntad del amor. Esta es la contradicción suprema, que requiere una decisión absoluta. Una consecuencia de esta contradicción es que el espíritu, que es la unidad libre de afirmación y negación, se vuelve imposible, inexpresable. Precisamente en esta inexpresabilidad, lo que no es nada de eso, el yo límpido de la divinidad, llega a ser real y aparece en el resplandor inaccesible de su limpidez, al que no se puede aproximar la criatura. Ese yo límpido es las tres voluntades, la afirmadora, la negadora y la unidad potencial de ambas, y su libertad incondicionada consiste en decidirse por la afirmadora o por la negadora. 169 a 175, la decisión no ha de consistir en que una de las voluntades deje su lugar a la otra. No es la necesidad quien la separa, ha de ser la libre voluntad divina quien lo haga. Ambas voluntades han de ser, pero si una niega a la otra, no podemos salir adelante con el principio de contradicción. Así que si el yin lo sustituye por el de fundamento, una voluntad precede a la otra. Por tanto, la decisión ha de consistir en poner las voluntades en una serie, como potencias o tiempos diferentes. 176 a 180, la serie ha de comenzar por la voluntad negadora. Esto sucede sin que las voluntades lo elijan, de repente, sin deliberación. Igual que una persona tiene su carácter sin elegirlo, la libertad es al mismo tiempo necesidad. El comienzo de la serie es una especie de milagro. 181 a 185, Schelling observa que las fuerzas expresadoras, las fuerzas del devenir, son las mismas del ser inicial, de lo expresable. Pero en el primer caso son simultáneas, y en el segundo caso son sucesivas. 186 a 191, Dios era libre para revelarse o no, pero la serie es necesaria, tiene que comenzar la voluntad que no quería revelarse. 192 a 197, Schelling comienza aquí la descripción del primer tiempo. El libro primero, versión de 1815. Voy a distinguir 6 partes en este texto. La primera comprende los párrafos 1 a 5, la segunda, 6 a 82, la tercera, 83 a 159, la cuarta, 160 a 206, la quinta, 207 a 305, la sexta, 306 a 417. 1. La versión de 1815 comienza con 5 párrafos que sirven de introducción. Schelling presenta aquí el objetivo de las edades del mundo, que es estudiar el nexo del movimiento, de la vida, desde el comienzo hasta el final. No es un objetivo fácil de alcanzar, el medio que Schelling propone es la analogía con lo humano, la historia de una persona es el resumen de la historia del universo. Todo comienza en la oscuridad, en la carencia de conciencia, que poco a poco va quedando superada. También el conocimiento y la comunicación del conocimiento han de proceder de esta manera paulatina. En la propia ciencia las frases solo tienen sentido en el contexto del movimiento que las ha generado. Las frases de la ciencia no tienen valor por sí mismas, sino solo en el lugar del sistema en el que se encuentran. Schelling concluye que en la ciencia el método y el contenido coinciden en que ambos están en movimiento. 2. La segunda parte expone el concepto de ser primigenio y la imposibilidad de que éste llegue a ser mediante la necesidad. 6 a 7. Schelling distingue en Dios necesidad y libertad. La necesidad precede a la libertad, de lo contrario, Dios no sería nada mediante la libertad. La necesidad de Dios solo afecta a Dios mismo, no a la creación no es necesaria, sino obra de la libertad de Dios. Dios supera la necesidad mediante la creación. 8 a 16. Lo necesario en Dios es la naturaleza de Dios. Es una naturaleza viva que se genera paulatinamente. En ella hay 2 principios contrapuestos, el amor y la peculiaridad. Si Dios solo fuera amor, no llegaría a ser, pues ser es peculiaridad, personalidad. El idealismo consiste precisamente en el rechazo de la fuerza de negación. 17 a 28, los 2 principios están contrapuestos, pero además poseen unidad. Schelling rechaza que se entienda esa unidad como nexo, así como que se replique aquí con el principio de contradicción. Para librarse de la contradicción no hay que entender la unidad como identidad, sino descomponer la unidad en 2 unidades. Dios es de este modo un ser doble, primero, fuerza negadora que reprime a la fuerza afirmadora, segundo, fuerza afirmadora que vuelve inoperante a la fuerza negadora. Ahora tenemos 2 unidades contrapuestas y que se encuentran fuera la una de la otra. 29 a 34, pero tiene que haber la unidad de ambas unidades, sin que éstas dejen de ser operantes, ha de ser tanto la unidad como la contraposición, o la unidad y la contraposición han de estar a su vez en contraposición. Schelling concluye que el ser primigenio es los 2 contrapuestos, la potencia afirmadora y la potencia negadora, y su unidad. 35 a 45,
el ser primigenio está en contradicción, pues sus tres principios son operantes. Para Schelling, la contradicción no es algo completamente malo, pues sin ella no habría movimiento, la contradicción nos obliga a actuar para superarla. Por su parte, al ser primigenio no le queda más remedio que tomar una decisión que dé comienzo a un poner alternante, en el que cada uno de los principios vaya siendo sucesivamente ente y los demás no entes. No se trata de un progreso lineal, sino de un movimiento en círculo. Esa decisión es ciega, no va precedida por una deliberación. En todo caso, ha de comenzar lo que luego será subordinado, lo que propiamente no debería ser, el principio negador. Mientras, el principio afirmador, aparece como lo no ente. 46 a 51, Schelling se detiene un momento para explicar que con lo anterior ha resuelto dos problemas que hasta entonces habían confundido a los filósofos. Primero, se equivocan quienes identifican lo no ente con la nada. Segundo, Schelling afirma que lo no ente es cognoscible. A continuación, Schelling expone todo el proceso en términos de potencias. El comienzo es la primera potencia, A que hacia afuera es B, A igual a B, lo ente se niega a sí mismo como ente y se convierte en objeto de su propio deseo, 52 a 58. Lo ente acaba usando la fuerza negadora para manifestarse, es un ente de la segunda potencia, A2, 59 a 64. En el futuro, los dos principios contrapuestos se unirán, ente de la tercera potencia, A3. Con ello se habrá alcanzado la meta, 65 a 69. 70 a 79, al llegar a la meta, el movimiento retrocede al comienzo, pues ninguno de los tres principios ha de quedar eliminado, la diferencia esencial no afecta a la igualdad existencial. El movimiento de la naturaleza primera es, pues, circular, y en él los tres principios van siendo puestos de manera alternante. Este movimiento es la sustancia de la naturaleza visible, sus fuerzas. 80 a 82, este movimiento necesario no hace posible que el ser primigenio llegue a ser, pues solo juntas llenan las tres potencias el concepto de la naturaleza divina. Conclusión, la necesidad no puede saciar el ansia de ser. 3. La tercera parte explica cómo mediante la libertad el ser primigenio llega a ser. 83 a 88, la contradicción se resuelve cuando los tres principios renuncian libremente a ser lo ente. Renuncian frente a algo superior que los pone por separado y les plantea la alternativa de aceptar o no esa separación. 89 a 101, eso superior es la libertad eterna de ser o no ser, la voluntad que no quiere realmente, a la que solo podemos representarnos fuera de todo tiempo, como la inmovilidad eterna. Hacia esta inmovilidad se dirige todo movimiento, y el tiempo es un afán de eternidad. 101 a 110, la libertad eterna es la divinidad de Dios, lo que está por encima de Dios, la supradivinidad. En Dios coinciden el ser y la esencia, Dios no es bueno, sino que es la bondad, tampoco es eterno, sino la eternidad, Dios ni es ni deja de ser, sino que es la libertad de ser. 111 a 122, Schelling se pregunta ahora cómo la libertad eterna puede redimir de la necesidad a la naturaleza primera. La respuesta es que la libertad eterna le da a esa naturaleza la posibilidad de renunciar frente a ella ser ente, convirtiéndose así en el ser. Lo superior despierta en la naturaleza primera, de una manera cuasi mágica, el anhelo de libertad, la pretensión de aliarse con la voluntad que nada quiere, con la libertad eterna en tanto que su yo verdadero o supremo. La naturaleza se convierte para lo superior en el ser, en el material de la realización. Para ello, lo que en la naturaleza primera es libre, la tercera potencia, se eleva. Esta división pone a cada uno de los tres principios en el lugar que le corresponde, de tal modo que ellos, que intentaban ser una misma cosa, lo ente, queden rebajados a la totalidad. Schelling expone a continuación los detalles de este proceso de división. Las dos primeras potencias se convierten en la base de la creación, en la materia primigenia, 123 a 125. La primera potencia es el fundamento de toda revelación, el germen de la naturaleza visible. Esto es posible porque la segunda potencia libera a la primera de la contradicción en que se encuentra, la fuerza de atracción y la fuerza de expansión dejan de ser excluyentes y pasan a una relación de concatenación necesaria, 126 a 141. La segunda potencia es lo espiritual más próximo a lo natural, la base y la materia primera del futuro mundo de los espíritus, 142 a 148. La tercera potencia libera la fuerza negadora en la segunda potencia y establece de este modo la armonía más perfecta entre la naturaleza y el mundo de los espíritus. Aquí está, el límite entre naturaleza y libertad, entre lo natural y lo sobrenatural. La tercera potencia es el alma general que anima el universo, cuya relación con la libertad eterna permite superar la necesidad. De este modo, Dios opera en la naturaleza y en el mundo de los espíritus. Dios es ente, la vida es ser, 149 a 157. 158 a 159, Schelling responde a una objeción.
No es cierto que Dios llegue a ser ente a partir del caos, sino que Dios es ente desde la eternidad. El caos es el pasado de la eternidad, pero se trata de un pasado eterno. 4. La cuarta parte expone el concepto de Dios. 160 a 172, ahora ya tenemos el concepto completo de la divinidad. La divinidad es lo en sí mismo, ni ente ni no ente. La cuestión de todos los tiempos es entonces como la divinidad pudo ser ente. Schelling responde que Dios, al llegar a ser un Dios ente, no puede dejar de ser un Dios sobre ente, en Dios no hay cambio. Dios no llega a ser ente en sí, sino por relación a algo que para él es el ser, lo no ente que está por debajo de lo ente. Dios es una voluntad en reposo que pone inmediatamente lo que para ella es el ser, la naturaleza eterna. El concepto completo de la divinidad es, por tanto, divinidad pura y naturaleza eterna. 173 a 177, para comprender este concepto completo de la divinidad, tenemos que comenzar por el pasado eterno de Dios. Tiene pasado quien se ha desprendido de lo subordinado, y solo tiene presente quien tiene pasado. Si la eternidad es, como se suele decir, un presente eterno, ha de tener a su base un pasado eterno. 178 a 184, esto se debe a que la vida es movimiento, progreso, la vida divina no es una excepción a esta regla. Pero la vida divina se diferencia de los otros tipos de vida en dos aspectos. Primero, Dios nunca retrocede, por lo que la vida que transcurre en un círculo constante tiene que ser para él su pasado eterno. Segundo, Dios no avanza en el tiempo, sino de una vez, en la eternidad. 185 a 190, Dios es conciencia. Condición para ello es que Dios tenga pasado, lo carente de conciencia. La conciencia y lo carente de conciencia son igualmente eternos. Dios llega a ser consciente de sí mismo cuando la libertad eterna entra en relación con la naturaleza eterna. 191 a 206, no es correcto decir que la naturaleza eterna es el cuerpo de la divinidad, gobernado por el espíritu sobre ente. La naturaleza eterna es a la vez cuerpo, alma y espíritu, y su sometimiento es voluntario, por lo que puede revelarse, el caos sigue siendo posible. 5. La quinta parte explica cómo la divinidad se reveló. 207. En efecto, una vez construida la idea completa de Dios ya está escrita la vida eterna de la divinidad. Y ahora Schelling comienza la narración de aquella serie de acciones libres mediante la cual Dios ha decidido desde la eternidad revelarse. 208 a 220, Schelling recapitula antes de avanzar. Lo bueno de su concepto de Dios es que combina unidad y dualidad, la unidad de libertad y naturaleza es voluntaria, por lo que incluye la dualidad. Por el contrario, la filosofía y la religiosidad moderna rechazan que en Dios pueda haber dualidad. Esto se debe a que Descartes estableció la costumbre de romper con la tradición y de comenzar a pensar desde cero. La actitud de Schelling en las edades del mundo es completamente diferente. Él ha roto todo nexo con lo reciente para volver a ponerse en conexión con lo verdaderamente antiguo y antiquísimo, es decir, con la Biblia y en especial con el Antiguo Testamento. Pues su objetivo es volver a hacer valer en tiempos que propiamente han perdido todos los conceptos firmes la verdad que ha existido desde hace tiempo, si bien oculta. 221 a 223, una vez separadas las fuerzas, la necesidad de unidad se transforma en amor a la unidad, precisamente porque están separadas, las fuerzas desean tanto más íntimamente sentirse como una y como un todo vivo mediante la armonía interior voluntaria. Para ello, lo inferior se eleva, cada potencia atrae a la potencia inmediatamente superior. A continuación, Schelling explica esta crisis en detalle. El movimiento comienza por la primera potencia. Su interior tiene la naturaleza de un alma, al desplegarse, atrae a la segunda potencia. Surgen así las imágenes de todo lo que habrá de ser real en el mundo exterior. La naturaleza ha dejado de ser meramente corporal, y ha llegado a ser espiritual corporal. Aún hoy, el ser interior de toda materia es espiritual en el sentido lato, 224 a 251. La segunda potencia pone en acción la fuerza negadora y mediante este despertar de las tinieblas, va generando los espíritus, 252 a 258. El alma general se separa entonces de lo supremo, que contempla en ella y sus pensamientos más ocultos, que son los espíritus futuros. Estas visiones divinas son las ideas de Platón. La generación de las ideas no sucedió una vez, sino que tiene lugar continuamente. De este modo, cada nueva vida comienza un nuevo tiempo y a cada vida le precede una eternidad. Además, cada vida solo es parte o eslabón de una cadena que va hasta lo supremo, 259 a 266. 267 a 282, Schelling intenta aclarar este concepto de crisis mediante la analogía con lo humano. Para ello, basa en Hipócrates la esperanza en que tomar todo humanamente nos permita realizar los mayores descubrimientos en el reino de Dios y de la naturaleza.
Que la relación entre las potencias es un estado que interiormente está lleno de vida y que reposa en la libertad de independencia recíprocas de los miembros, los cuales conforman al mismo tiempo una serie continua desde lo más profundo a lo más elevado, lo hacen creíble, los estados en que la disolución del vínculo exterior produce una crisis que pone los diversos principios en libertad, el sueño. 283 a 289, para aclarar por qué la generación, la creación, es imposible si la unidad no va acompañada de la dualidad. Schelling asegura que el hombre tiene que salir fuera de sí. El Antiguo Testamento llama a este deseo sabiduría. 290 a 297, la divinidad no es solo voluntad que no quiere. Negación, implícita y explícita, de todo ser exterior. Que sea un no. Consumidor hace que sea también un sí eterno. La divinidad no es en concreto ni lo uno ni lo otro, sino la unidad de ambos, de este modo, es la libertad suprema. 298 a 305, pero ¿cómo puede decidirse Dios hacer el sí o el no si Dios es las dos cosas de una manera igualmente esencial? Esta es la mayor contradicción pensable. Y Schelling la resuelve sustituyendo la relación de contradicción por la relación de fundamento, Dios es lo uno como precedente y lo otro como subsiguiente. Así queda rota la eternidad y surgen los tiempos o eones. 6. La sexta parte está dedicada al primero de los tiempos de la revelación. 306 a 314, el comienzo de los tiempos ha de ser el no, para que a continuación la libertad pueda vencer a la necesidad. Esta decisión sucede de repente, y solo es comparable con el surgimiento del carácter en el hombre. Es un milagro de la libertad eterna. Aquí comienza la revelación de Dios. 315 a 322, a continuación, Schelling rechaza otras maneras de entender el comienzo. Primero, Dios no se revela necesariamente, sino en virtud de su libertad. Segundo, Dios no es real desde el comienzo, entre la posibilidad de ser y la realidad de ser está el tiempo, aquel movimiento de la naturaleza eterna que ascendiendo desde lo más bajo la conduce a lo supremo, desde donde vuelve a retroceder para volver a ascender. 323 a 334, Schelling observa que la sucesión de los principios en la naturaleza eterna es la misma que se da ahora entre las potencias. De la revelación de lo supremo, las fuerzas de su interior aparecen en sucesión como los periodos de su desarrollo. Pues la decisión divina de revelarse es libre, pero la serie de la revelación es necesaria, la revelación no puede comenzar más que por la contracción. Si no se diera esta circunstancia, los tiempos no conformarían un organismo. 335 a 348, ya que el comienzo es el no, Schelling describe el primero de los tiempos, el pasado, como el dominio de la negación. Dios ha pasado a su naturaleza ciega, tenebrosa, ahora es un fuego que atrae al ser y que hace a lo atraído uno consigo mismo. Ha desaparecido la dualidad y reina él. La negación ha expulsado a la voluntad del amor y a la del espíritu, poniéndolas como futuras, como posibilidad. Ya que Dios opera aquí como naturaleza, de una manera necesaria, todavía no es el Dios real, sino el germen eterno, de Dios. 349 a 354, lo ahora negado es la independencia del ser, la separación de las fuerzas. Ha quedado envuelto o encerrado todo lo que a continuación tendrá que desenvolverse o desplegarse. Ahora tenemos la primera existencia real de Dios, en la que los diversos principios están reunidos y son igual de operantes. 355 a 364, pero al estar reunidos con una misma operatividad, los principios no se soportan y desean volver a separarse. Esto hace surgir la amargura, pues el mismo amor está obligado a ser odio. Este es el veneno que pone a la vida en acción para derrotarlo. La contracción acaba provocando su contrario, la separación de fuerzas, que a su vez provoca la contracción, se produce así una alternancia entre extensión y contracción. Por consiguiente, la primera existencia es la contradicción misma. Schelling piensa que esto tiene su lado bueno, si no hubiera más que unidad y todo estuviera en paz, nada querría moverse y todo se hundiría en el hastío, mientras que ahora se afana celosamente por pasar de la intranquilidad a la tranquilidad. 365 a 370, la contradicción no la resuelve ninguna de las dos fuerzas, lo cual conduce a un movimiento de rotación. Finalmente, la materia se desintegra en puntos autónomos que giran en torno a su propio eje. Schelling piensa que es como si lo que se separa del todo tuviera que ser víctima de la disputa interior. Estas son las primeras criaturas que intentan llevar una vida céntrica. 371 a 376, genealogía del espacio. 377 a 385, el orgasmo de las fuerzas, conduce entonces a la disolución ígnea o eléctrica de la materia, que hoy seguimos viendo en los cometas. 386 a 393, en el primer tiempo surgieron los astros, que son obras de la ira de Dios, y los espíritus primigenios.
394 a 401, la contradicción desgarra al alma general, que es lo propiamente ente, también interiormente, lo cual provoca en ella una situación de angustia. Al surgirle, como en un relámpago, la imagen de la libertad límpida, que no puede capturar, intenta imitarla, de este modo surge todo lo que es inteligente y ordenado en el edificio del mundo, así como la inspiración y en general toda la capacidad, inconsciente, de crear. Esa, locura, sigue siendo hoy lo más interior de todas las cosas. La versión de 1815 del libro primero acaba explicando qué tipo de sistema corresponde a este estado primigenio que ha escrito. 402, primero establece que el sistema primigenio es panteísmo. 403 a 406, luego aclara que esto no es exactamente spinozismo. Spinoza no conoce la disputa entre las fuerzas ni el movimiento de la sustancia. 407 a 417, por último, Schelling explica que el realismo precede al idealismo, y el panteísmo al dualismo. Bibliografía. Baumgartner, Hans Michael y Korten, Harald, Friedrich Wilhelm Joseph Schelling, Múnich, Beck, 1996, pp 131 a 150. Bollmann, Frederick de Wolf, Schelling, The Ages of the World, Nueva York, AMS Press, 1967, reimpresión de un libro de 1942. Brown, Robert F., de la Philosophy of Schelling. The Influence of Boehme on the Works of 1809 a 1815, Louisberg, Bagnelou. pp 194 a 261. Brihagre, Claude, Schelling ou la quête du secret des lettres, París, 1970. Caxiari, Massimo, del Inicio, Milán, Adelphi, 1990, pp 483 a 515. Ciancio, Claudio, Il diálogo polémico tra Schelling e Jacobi. 4. La polémica suye, Coseabain e la filosofía de Beltalter, Filosofía 26, 1975, pp 275 a 306. Coret, Emmerich, Schellings Weg zu den Beltaltern, Bildragen. Tidsschrift voor Philosophen Theologie 20, 1959, pp 398 a 410. David, Pascal, La genealogie du temps, NF, W, J, von Schelling, Les Ages du Monde. Fragments dans les premières versions de 1811-1813 edités par Manfred, París, PUF, 1992, pp 315. 358 Duque, Félix, Historia de la Filosofía Moderna, La Era de la Crítica, Madrid, Acal, Tractatus Philosophiae, número 8, 1998, pp 912-920. Durner, Manfred, Zum Problema des Christlichen in Schellings, Beltalter, un Despat Philosophie, Philosophisches Harruch 89, 1982, pp 25 a 38. Furmans, Horst, Schellings Philosophie der Beltalter. Schellings Philosophie in den Jahren 1806 a 1821. Zum Problema des Schellingschentheismus, Düsseldorf, Ciudad, 1954. Die Philosophie der Beltalter, Estudia Philosophica 14, 1954, pp 162 a 178. Habermas, Jürgen, Das Absolutum die Geschichte. Von der Zwiespältigkeit in Schellings-Denken, Bonn, tesis doctoral Mecanografía, 1954. Dialektischer Idealismus im Übergang zum Materialismus, Geschichtsphilosophische Folgerungen US Schellingsidee eine Kontraktion Gats, en Idee, Theorie und Praxis. Sozialphilosophische Studien, Neubiet Berlin, Lachirhand, 1963, pp 108 a 161. Este libro ha sido reeditado en Frankfurt, Surkamp, 1973, y ha sido traducido al español como Teoría y Praxis. Estudios de Filosofía Social, Madrid, Technos, 1987. Jogreve, Wolfram, Predikation und Genesis, Metaphysicals. Fundamental Heuristik im Ausgang von Schellings, Die Beltalter, Frankfurt, Surkamp, 1989. Holz, Harald, Spekulation und Faktizitat. Zum Freiheitsbegriff des Mittleren und des Paten Schelling, Bonn, Bouvier, 1970, pp 15 a 176. Das Beltalter Programm und die Spatphilosophie, NHM. Baumgartner Edificio, Schelling. Einführung in Sein Philosophie, Friburgo y Múnich, Albert, 1975, pp 108 a 127. Krins, Hermann, Das Prinzip der Existenz in Schellings, Beltaltern, Symposium. Harruch für Philosophie 4, 1955, pp. 335 a 347, Lanfranconi, Aldo, Crisis. Eine Lecture der Beltalter, Test F. W.
J. Sielings, Stuttgart, from Manolsburg, 1992. Die Weltalter, Lesen, Dialectic 2, 1996, pp 59 a 72. Lance, Helmut, Sielings Eitlere in den Weltaltern, Friburgo, 1955. Leite, Arturo, Las épocas de Sieling, Madrid, Acal, IPQ, número 36, 1998. Marquet, Jean-Francois, Liberté d'existence. Études sur la formación de la filosofía de Sieling, París, Gallimard, 1973. Oesterreich, Peter L., Philosophie, Maisas und Lebenswelt. Sielings Universalhistorischer Weltalter Idealismus und die Idee ins Neuen Maisas, Frankfurt, etc., Lang, 1984. Sielings Weltalter und die Ausstände Vollendung des Deutschen Idealismus, Zeitschrift für Philosophische Forschung 39, 1985, pp 70-85. Geschichtsphilosophie und historische Kunst. Sumitos nahen Sprachtilder, Weltalter, Sielings, Dialectic 2, 1996, pp 89 a 104. Petz, Siegbert, Productivitat versus Reflexivitat. Sueinen metodologischen Dalema in Sielings, Weltaltern, Dialectic 2, 1996, pp 73 a 88. Pfeiffer-Beggi, Wolfgang, Sieling und Sein, Weltalter. Philosophisches Handbuch 58, 1948, pp 65 a 68. Reinecke, Volker, Der Erholungsprozess und die mythologischen Tatsachen in Sielings Spätphilosophie. Eine religionswissenschaftliche Studie ante der Voraussetzung des Verhältnisses der Weltalter zu der Handlung, über Diego Teiten von Samodrake, Reinfelden, Sjöwall, 1986. Richard, Mark, Preface. Sauvagerie et utopie métaphysique, en F.W.J. Sieling, Les Ages du Monde. Berchans Premieres, 1811-1813, Bruselas, Osia, 1988, pp 5 a 34. Riconda, G. Sieling Histórico de la Filosofía, Milán, Murcia, 1990, pp 196 a 220. Schroeter, Manfred, en Leitung des Herausgebers, en F.W.J. Von Sieling, Die Weltalter. Fragmente. In den Urfassungen von 1811 und 1813, Múnich, Beck, 1993, 1946, pp 3 el 2. Stuttler, Josefa, Sielings Philosophie der Weltalter, Zeitschrift für Philosophische Forschung 16, 1962, pp 600 a 615. Tataciore, Carlo, Introduzione, en F.W.J. Sieling, L'État del Mundo, Nápoles, Guida, 1991, pp 7 a 34. Tillet, Xavier, Sieling, Une Philosophie en Devenir, París, Brin, 1970, volumen I, pp 581 a 638. Bergauben, G. Absolutundendliche Freiheit. Sielings Lehre und Schöpfung und Fall, Fribourg, Universitätsverlag, 1975, pp. 191 a 258 Betz, Franz J., Friedrich W. J. Sieling Surenführung, Hamburgo, Junias, 1996, pp 137 a 179. Wieland, Wolfgang, Sielings Lehre und der Zeit. Grundlagen und Voraussetzungen der Weltalter Philosophie, Heidelberg, Winter, 1956. San, Lousar, Die Sprache als Grenze der Philosophie, eine Interpretation der Weltalter, Fragmente von F.W. J. Sieling, Múnich, tesis doctoral mecanografiada, 1956.